Mi amiga bromeó diciendo que mi aborto espontáneo había sido solo una práctica. Su esposo no sabía nada sobre el aborto provocado que ella se había realizado. Perdí a mi mejor amiga y a mi bebé en el mismo mes. Solo una de esas pérdidas realmente me dolió. Había estado tratando de concebir durante 3 años. Mi mejor amiga, Sara, conocía cada detalle, cada prueba negativa, cada cita de fertilidad, cada inyección. Ella sostuvo mi mano a través de 2 inseminaciones intrauterinas fallidas y una ronda de fecundación in vitro. Cuando finalmente quedé embarazada, ella fue la primera persona a la que llamé a las 5 de la mañana, llorando de alegría. Sara había estado casada con Tomás durante 4 años. Eran la pareja cristiana perfecta. Líderes en la iglesia. Defensores de la cultura de la pureza. Ella dirigía su ministerio pro vida. Y tenía la frase «Elige la vida» en su biografía de redes sociales. Tomás deseaba desesperadamente tener hijos, pero Sara siempre tenía excusas. Perdí al bebé a las 11 semanas. No fue solo una pérdida silenciosa, sino un aborto espontáneo traumático en la sala de emergencias a las 2 de la mañana. Sostuve lo que habría sido mi hija en mis manos. La llamamos Lily. Sara me apoyó exactamente durante 2 semanas. Luego su paciencia se agotó. «Necesitas seguir adelante», dijo durante el almuerzo. «Las mujeres tienen abortos espontáneos todos los días. Nuestras abuelas tenían 5 hijos y 3 pérdidas y aún así hacían la cena. Luego llegó el baby shower de su prima. Sara insistió en que asistiera para sanar. Literalmente apareció en mi casa y me arrastró hasta allí. Duré 20 minutos antes de romper a llorar cuando alguien preguntó, «¿Y tú para cuándo los hijos?». Sara me encontró llorando en el baño. Fue entonces cuando lo dijo. «Supera esto. Piénsalo como una práctica para la cosa real. Una prueba. Al menos ahora sabes que puedes embarazarte. Algunas de nosotras ni siquiera queremos hijos y tenemos que lidiar con». Se detuvo, pero su cara lo decía todo. «¿Práctica?», susurré. «¿La muerte de mi hija fue práctica?». Ella insistió aún más. Ni siquiera era un bebé real todavía, solo células. El primer trimestre no cuenta. Esto venía de la mujer que publicaba memes de la vida comienza en la concepción todos los días. Me fui. Ella me envió un mensaje de texto más tarde. «Perdón si te tomaste eso mal. Las hormonas te ponen loca después de estas cosas». Pero algo me molestaba. Su frase, «Algunas de nosotras ni siquiera queremos hijos y tenemos que lidiar con». ¿Lidiar con qué? Entonces recordé. 3 años atrás, justo antes de su boda, Sara tuvo una cirugía de emergencia por una supuesta infección estomacal. Tomás estaba en su despedida de soltero en Las Vegas. Yo la había llevado al hospital, pero ella insistió en que me fuera. Hice algo de lo que no estoy orgullosa. Todavía tenía su Apple Watch sincronizado con mi teléfono. Su aplicación de salud se actualizaba automáticamente. Allí estaba. Hace 3 años. Procedimiento: Legrado. 7 semanas después de la despedida de soltero de Tomás, donde ella lo engañó con su padrino de bodas, Marcos, ella había tenido un aborto, lo cual es su elección y su derecho. Pero esta mujer que me llamaba casi asesina por tener un aborto espontáneo, que lideraba protestas afuera de las clínicas de planificación familiar, que me dijo que mi bebé no era real. Me guardé esto durante una semana. Luego ella publicó en Facebook: «Por favor oren por mi amiga que lucha con su pérdida. A veces Dios nos libra de criar bebés que sufrirían. Su plan es perfecto». La gente preguntaba si mi bebé venía mal, si yo había hecho algo para causarlo. Mi teléfono explotó con mensajes preguntando de qué defecto Dios la había salvado. Comenté: «Mi bebé estaba perfectamente sana. Sara lo sabe. Justo como sabe que no todos los embarazos terminan en nacimiento. Algunos terminan por aborto espontáneo, otros por elección. ¿Quién no ha guardado secretos sobre salud reproductiva? No juzgues, Sara». Ella lo borró de inmediato, pero las capturas de pantalla se extendieron por nuestro grupo de amigos. Tomás llamó esa noche, confundido. ¿Qué secreto de salud reproductiva guardó Sara? Le dije que le preguntara sobre su infección estomacal de hace 3 años, y que le preguntara a Marcos por qué había estado tan raro en su boda. La verdad salió a la luz en pedazos. El procedimiento, la infidelidad, los años de anticonceptivos ocultos mientras fingía intentar embarazarse. Su iglesia se enteró. Tomás solicitó el divorcio. Sara lo perdió todo. Matrimonio, posición en la iglesia, amigos. Se mudó de vuelta con sus padres, quienes apenas le hablan. Me envió un mensaje: «Arruinaste mi vida por una broma». Le respondí: «Llamaste práctica a la muerte de mi hija». Pensé que ese era el final. Estaba equivocada. 6 meses después estoy embarazada de nuevo. 20 semanas. Otra niña. Sara está bloqueada en todas partes, pero amigos en común me mantienen informada. Está perdiendo la cabeza, publicando cosas cada vez más desquiciadas sobre falsos cristianos y asesinos de bebés. La semana pasada intentó colarse en mi baby shower. La seguridad no la dejó entrar. Había traído un regalo. No lo abrí hasta que todos se fueron. Adentro había un pañalero que decía: «La práctica hace al maestro» y un sobre. Esperaba otra nota cruel. En su lugar encontré expedientes médicos, pero no los de Sara. Eran míos. De mi clínica de fertilidad. Páginas y páginas de registros de tratamiento, resultados de pruebas, información privada, cosas a las que solo el personal de la clínica podía acceder. Al final, una nota adhesiva con la letra de Sara. Revisa la página 47.
Pasé las hojas hasta encontrarla. Era un informe de análisis genético de mi ciclo de FIB, uno que nunca había visto antes. El médico había dicho que todo era normal, pero este informe, fechado 3 semanas antes de mi aborto espontáneo, mostraba algo completamente diferente. Marcadores de alto riesgo, recomendaciones para intervención inmediata, una derivación a un especialista que nunca se hizo. Y en la parte inferior, en la sección de notas, paciente no informada según instrucciones del Dr. Campos. El esposo solicitó que se retuviera la información pendiente de más pruebas. Mi esposo nunca quiso más pruebas. Ni siquiera sabía sobre este informe, pero alguien había firmado la autorización para retenerlo. La firma era apenas legible, pero familiar. Era la de Tomás. El esposo de Sara había estado en mis citas de fertilidad porque Sara insistió, decía que nos estaba apoyando a ambas. Él había tenido acceso a todo. Mis manos temblaban. Pasé la página. Había una foto. Una captura de pantalla de las cámaras de seguridad de la clínica con fecha del día de ese informe. Mostraba a Tomás en el mostrador de recepción entregando algo a la enfermera. Detrás de él, ligeramente desenfocada pero inconfundible, estaba Sara. Ella estaba sonriendo. En la parte inferior de la foto, Sara había escrito: «Tu aborto no fue aleatorio. Revisa las vitaminas prenatales que te di». Tomás sabía exactamente lo que pasaría. ¿De verdad creíste que te dejaría tener un bebé antes que a mí? Me senté en el suelo de mi sala con papeles por todas partes. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la nota de Sara. Las palabras seguían corriendo por mi cabeza como una canción enferma que no podía detener. Revisa las vitaminas prenatales. Tomás sabía exactamente lo que pasaría. Se me revolvió el estómago una y otra vez. Miré mi vientre, 20 semanas de embarazo, y de repente este bebé se sentía tan frágil, tan fácil de lastimar. ¿Y si estaban planeando algo ahora mismo? ¿Y si Sara ya había hecho algo y yo simplemente no lo sabía todavía? Agarré mi teléfono y llamé al número del trabajo de mi esposo. Mi voz salió rara y aguda cuando contestó su secretaria. «Necesito que venga a casa ahora mismo». «Es una emergencia». Ella debió haber escuchado algo aterrador en mi voz porque no hizo preguntas, solo dijo que lo encontraría de inmediato. Me quedé en el suelo, rodeada de todos esos registros médicos que Sara había conseguido de alguna manera. Página tras página de mi información privada, mis tratamientos de fertilidad, mis resultados de pruebas, cosas que solo los médicos deberían ver. Y allí, en medio de todo, estaba ese informe fechado 3 semanas antes de que perdiera a Lily. Marcadores de alto riesgo. Necesita intervención inmediata. Se requiere referencia a un especialista, pero nadie me lo dijo nunca. El doctor Campos me había mirado a los ojos y dicho que todo se veía genial. Sigue tomando tus vitaminas. Nos vemos en 2 semanas. Y luego la firma de Tomás en ese formulario diciendo que me lo ocultaran. Tomás, a quien Sara había insistido que viniera a mis citas para apoyarnos a ambas. Tomás, en quien había confiado completamente porque estaba casado con mi mejor amiga. La puerta principal se abrió 30 minutos después y mi esposo entró corriendo. Su cara estaba blanca de pánico. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿El bebé está bien?» Ni siquiera pude responder al principio. Solo le empujé los papeles. Se sentó a mi lado en el suelo y comenzó a leer. Vi cómo cambiaba su cara a medida que revisaba todo. El informe de análisis genético. La nota del Dr. Campos sobre retener información. La firma. Cuando llegó a la foto de Tomás en la clínica con Sara al fondo, ambos sonriendo, hizo un sonido como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Recogió el formulario de autorización y miró fijamente la firma de Tomás durante mucho tiempo. Sus manos temblaban ahora también. «Tomás vino a algunas de tus primeras citas. Sara le pidió que nos apoyara a ambas ya que ella no siempre podía ir. Recuerdo que parecía muy interesado en todo el proceso. Hizo muchas preguntas. Pensé que solo estaba siendo solidario». Su voz se volvió más baja. Tenía acceso a todo. Podría haber firmado cualquier cosa. Podría haber hablado con el doctor Campos sin que lo supiéramos. Ambos nos quedamos allí sentados por un minuto tratando de darle sentido. Luego le mostré la nota de Sara sobre las vitaminas. «Revisa las vitaminas prenatales que te di». Tomás sabía exactamente lo que pasaría. La cara de mi esposo pasó de blanca a gris. «Eso no es posible. Eso es demasiado horrible. Nadie haría eso». Pero incluso mientras lo decía podía ver que recordaba. Sara me había dado esas vitaminas alrededor de un mes después de mi embarazo con Lily. Había dicho que eran una mezcla especial que su naturópata recomendaba. Mucho mejor que las normales. Yo había confiado en ella completamente y tiré mi botella vieja para hacer espacio a la suya. Mi esposo agarró su teléfono y buscó el número de Tomás. «Voy a llamarlo ahora mismo. Voy a hacer que explique esto». Pero cuando presionó llamar se fue directo al buzón de voz. Intentó 3 veces más, lo mismo. Nos miramos y sentí esa sensación fría extenderse por mi pecho. Él sabía que esto venía. Ha estado esperando que lo averigüemos. Por eso Sara me dio los registros ahora. Ella quería que lo supiéramos, pero también quería darle tiempo a Tomás para prepararse. Agarré el brazo de mi esposo antes de que pudiera intentar llamar de nuevo. No podemos simplemente confrontarlos. Si Sara está diciendo la verdad, si realmente le hicieron algo a Lily, necesitamos pruebas. Necesitamos evidencia. Si simplemente los llamamos y gritamos, negarán todo y nunca podremos probar lo que pasó.
Él comenzó a discutir, pero seguía hablando. ¿Y qué pasa si intentan algo con este bebé? ¿Qué pasa si están planeando algo ahora mismo y confrontarlos hace que actúen más rápido? Necesitamos ayuda profesional. Primero necesitamos asegurarnos de que este embarazo esté seguro. Luego podemos averiguar cómo probar lo que hicieron. Cerró los ojos por un segundo y pude ver su lucha interna entre querer destruir a Tomás en ese mismo momento y saber que yo tenía razón. Está bien. Está bien. ¿Qué hacemos primero? Yo ya estaba buscando el número de emergencia de mi obstetra en mi teléfono. Nos aseguramos de que el bebé esté a salvo. Le contamos al médico lo que Sara está afirmando y nos hacemos un chequeo. Luego resolvemos el resto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar, pero logré presionar los botones correctos. La doctora de guardia contestó después de 2 timbres y traté de explicar sin desmoronarme por completo. Creo que alguien podría haber manipulado mis vitaminas prenatales durante mi último embarazo, el que perdí a las 11 semanas. Necesito asegurarme de que mi bebé actual esté bien. Necesito ir ahora mismo. La voz de la doctora se puso muy seria muy rápido. Vengan al hospital de inmediato. Traiga el frasco de vitaminas si todavía lo tiene y cualquier registro médico sobre su embarazo anterior. Haremos pruebas y nos aseguraremos de que todo esté bien con su bebé actual. No coma ni beba nada hasta que la revisemos. Colgué y corrí al baño. Mi esposo justo detrás de mí. Busqué desesperadamente en el gabinete debajo del lavabo, tirando botellas y cajas viejas. Por favor, que esté aquí. Por favor, que esté aquí. Y entonces mi mano se cerró alrededor de él, empujado hasta el fondo detrás de una pila de toallas. El frasco de vitaminas que Sara me había dado hace 3 años. Nunca lo había tirado porque sentía que era como tirar la última conexión con Lily. La última cosa que había estado haciendo para cuidarla. Apreté el frasco en mi mano y corrí de regreso para tomar los registros médicos. Mi esposo agarró sus llaves y estábamos en el carro 30 segundos después. Condujo rápido, pasándose 2 luces amarillas que estaban casi en rojo. Sostuve el frasco de vitaminas en una mano y la pila de papeles en la otra, tratando de no pensar en lo que significaba si Sara decía la verdad. Si estas vitaminas en mi mano habían matado a mi bebé. Si Tomás y Sara lo habían planeado juntos. Si había tomado veneno todos los días pensando que estaba ayudando a Lily a crecer fuerte. La entrada de emergencias del hospital era brillante y fría. Y le di mi nombre a la recepcionista con la voz temblando. Tan mal que tuvo que pedirme que lo repitiera 2 veces. La obstetra de guardia salió a buscarnos ella misma en lugar de enviar a una enfermera. Era más joven que mi médico habitual, quizás de unos 40 años, con ojos amables que se preocupaban más cuanto más miraba mi cara. Nos llevó a una sala de examen y me hizo cambiarme a una bata mientras hablaba con mi esposo en el pasillo. Podía escuchar sus voces a través de la puerta, pero no las palabras. Regresó y me hizo un examen completo, haciendo preguntas todo el tiempo sobre cuándo había tomado vitaminas o suplementos por última vez. Le dije que había cambiado a una marca diferente tan pronto como quedé embarazada esta vez. No había tocado nada que Sara me hubiera dado. Ella asintió y tomó notas. Luego puso gel en mi vientre y encendió la máquina de ultrasonido. La pantalla se iluminó, y allí estaba el bebé, moviéndose, con el corazón latiendo rápido y fuerte. La doctora midió todo, revisó todos los órganos, miró el flujo sanguíneo. Después de lo que parecieron horas, se volvió hacia nosotros con una pequeña sonrisa. Su bebé se ve completamente saludable. Todas las medidas son perfectas para 20 semanas. Lo que sea que haya pasado durante su primer embarazo no está afectando a este. Empecé a llorar tan fuerte que no podía respirar. Mi esposo tomó mi mano y lloró también. La doctora nos dio un minuto y luego se puso seria de nuevo. Voy a enviar su frasco de vitaminas a nuestro laboratorio de toxicología forense. Lo analizarán para buscar cualquier cosa que no debería estar allí. Ese proceso toma varias semanas, tal vez un mes. Pero también estoy documentando todo lo que me han dicho hoy en su expediente médico y marcándolo como un posible asunto criminal. Si esas vitaminas fueron manipuladas, eso es envenenamiento. Eso es intento de asesinato. Me miró directamente. Necesito que me cuente paso a paso su aborto espontáneo anterior. Cada detalle que pueda recordar. Así que le conté todo. Cómo me había sentido genial a las 10 semanas. Sin problemas en absoluto. Luego una noche me desperté a medianoche con calambres. A la 1 a.m. estaba sangrando. A las 2 a.m. mi esposo me llevaba a urgencias conmigo gritando de dolor. Cómo hicieron un ultrasonido y no pudieron encontrar un latido. Cómo di a luz a Lily en la sala de emergencias a las 4 de la mañana. Sostuve su pequeño cuerpo en mis manos. Vi sus dedos de las manos y los pies perfectos. Cómo el médico había dicho que a veces estas cosas simplemente suceden. No hay explicación, no fue mi culpa. La cara de la obstetra se oscurecía cada vez más mientras yo hablaba. Sacó los registros médicos que había traído y los leyó cuidadosamente. Especialmente el informe de análisis genético. Cuando terminó de leer, nos miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Este informe muestra marcadores de alto riesgo que deberían haber desencadenado una acción inmediata. Deberían haberla enviado a un especialista en cuestión de días. Debería haber tenido pruebas y monitoreo adicionales. En cambio, según estas notas, el doctor Campos le dijo que todo estaba bien y la envió a casa. Golpeó el papel con el dedo. Si esta retención fue intencional, eso es negligencia médica. Y si estaba conectada con alguien manipulando sus vitaminas, eso es conspiración. Levantó su teléfono.
Voy a ponerlos en contacto con alguien que pueda ayudarles a procesar todo esto. Su nombre es Micaela Velasco. Se especializa en pérdida de embarazo y trauma médico. Necesitan apoyo ahora mismo. No solo por lo que le pasó a su primer bebé, sino para lidiar con estas revelaciones mientras está embarazada del segundo. Micaela tenía una oficina en el mismo edificio médico y de alguna manera tenía un espacio esa tarde. La obstetra nos acompañó ella misma, llevando copias de todos mis registros. Micaela tenía probablemente 50 años, con cabello gris y una voz tranquila que me hizo sentir un poco menos como si fuera a desmoronarme por completo. Escuchó toda la historia sin interrumpir. La crueldad de Sara después de que perdí a Lily. Cómo expuse su aborto y destruí su vida. Su espiral descendente en los últimos 6 meses. El regalo en mi baby shower con mis registros médicos robados. Las acusaciones sobre Tomás y las vitaminas envenenadas. Cuando terminé, Micaela se inclinó hacia adelante en su silla. Lo que estás experimentando ahora es trauma. Ya sea que las acusaciones de Sara resulten ser ciertas o falsas, la posibilidad de que la muerte de tu bebé pudiera haber sido intencional es profundamente traumática. Necesitas saber que, como sea que te sientas ahora, cualquier pensamiento que pase por tu cabeza, todo es válido. Miró a mi esposo también. Ambos van a necesitar apoyo a través de esto. Encontrar la verdad es importante, pero también lo es cuidarse a ustedes mismos y a su bebé. Me programó para sesiones 2 veces por semana y nos dio su número de emergencia. Llámenme en cualquier momento, día o noche si necesitan hablar. Esa noche mi esposo y yo nos acostamos sin dormir. Él seguía diciendo que deberíamos ir a la policía de inmediato. Presentar una denuncia, hacer que arrestaran a Tomás y Sara antes de que pudieran intentar cualquier otra cosa. Yo también quería eso, pero también tenía miedo. ¿Y si los acusamos y estamos equivocados? ¿Y si las vitaminas salen limpias y solo parecemos locos y malos? ¿Y si Tomás nos demanda por mentir sobre él? Mi esposo se dio la vuelta para mirarme en la oscuridad. Si hicieron esto, si realmente mataron a nuestro bebé, podrían intentar lastimar a este también. No podemos esperar. Pero no podía quitarme la sensación de que apresurarnos sin pruebas empeoraría todo. Discutimos durante horas hasta que finalmente acordamos un compromiso. A primera hora de la mañana buscaríamos un abogado, alguien que manejara negligencia médica y casos penales. Obtendríamos asesoramiento legal sobre qué evidencia necesitábamos y cómo protegernos. Luego decidiríamos sobre la policía. Apenas dormí, solo me quedé allí con la mano en mi vientre sintiendo al bebé moverse, pensando en Lily y si se había movido así antes de morir. Por la mañana me conecté y busqué abogados de negligencia médica que hubieran manejado casos de pérdida de embarazo. Un nombre seguía apareciendo, Fiona Ramírez. Su sitio web decía que se especializaba en negligencia en medicina de fertilidad y muerte injusta. Llamé a su oficina tan pronto como abrieron a las 9 y de alguna manera logré hablar con ella directamente en lugar de con una secretaria. Empecé a explicar y ella me detuvo después de unos 30 segundos. Esto suena extremadamente serio y complejo. Necesito ver toda su documentación en persona. ¿Pueden venir a mi oficina esta tarde? Traigan todo lo que tengan. Registros médicos, comunicaciones con los médicos, cualquier cosa que Sara o Tomás les hayan enviado. Todo. Su oficina estaba en el centro, en un edificio alto con pisos de mármol. Fiona tenía quizás 60 años, con ojos agudos y cabello gris recogido. Su esposo Ricardo trabajaba con ella, un investigador privado que se especializaba en casos médicos. Extendimos todo sobre su gran mesa de conferencias, y revisaron todo durante 2 horas, apenas hablando excepto para hacernos preguntas. Fiona tomó el informe de análisis genético, y lo estudió durante mucho tiempo. Si este documento es real, el doctor Campos cometió una clara negligencia médica al ocultarles esto. Esto debería haber cambiado todo su plan de tratamiento. Miró la línea de la firma. ¿Y si Tomás realmente firmó esta autorización? Eso es condenatorio. Pero necesitamos verificar que sea su firma real, no una falsificación. Ricardo estaba mirando la foto de la cámara de seguridad de Tomás y Sara en la clínica. Esto es circunstancial, pero es poderoso. Muestra que estaban allí juntos, lo que contradice la historia de que Tomás solo te estaba apoyando inocentemente. Hizo algunas notas en un blog legal. Recomiendo que autentiquemos esta grabación con la clínica y tratemos de obtener sus registros de seguridad completos de ese periodo. Necesitamos saber cada vez que Tomás visitó, con quién habló, qué acceso tuvo a tus archivos. Fiona asintió y se volvió hacia nosotros. Tienen 3 caminos posibles hacia adelante. Demanda por negligencia médica contra el Dr. Campos y la clínica. Demanda civil contra Tomás y Sara por daño intencional y conspiración. Y cargos penales si las pruebas de vitaminas regresan mostrando manipulación. Cada camino tenía diferentes requisitos de evidencia y diferentes plazos. Hizo una pausa. La pregunta es cuánto estrés puedes manejar mientras estás embarazada. Porque esto va a ser difícil, y va a tomar tiempo. Le dije a Fiona que necesitábamos saber cuáles eran nuestras opciones. Ella asintió lentamente. Explicó que los cargos penales serían la ruta más difícil porque necesitaríamos probar más allá de toda duda razonable que Tomás y Sara me envenenaron deliberadamente. Eso significaba establecer motivo, oportunidad y evidencia directa de manipulación. Los casos civiles tenían una carga de prueba menor, pero podían prolongarse durante años. Miró mi vientre embarazado y preguntó cuánto estrés podía soportar. Mi esposo apretó mi mano y dijo que haríamos lo que fuera necesario.
Pero Fiona negó con la cabeza y dijo que esa no era la respuesta correcta. Necesitaba que fuera realista sobre mis límites porque el estrés podría afectar el embarazo, y teníamos que proteger a este bebé primero. Ricardo se inclinó hacia adelante y dijo que podía encargarse de la mayor parte del trabajo de investigación para que no tuviéramos que estar involucrados en cada detalle. Se ofreció a investigar más a fondo la conexión de Tomás y Sara con la clínica de fertilidad. Quería averiguar si Tomás había hecho otras visitas más allá de lo que mostraban las imágenes de seguridad. También quería saber si algún personal de la clínica había notado un comportamiento sospechoso o si alguien recordaba a Tomás haciendo preguntas inusuales sobre mi tratamiento. Ricardo sugirió que tratáramos de obtener los registros telefónicos y correos electrónicos de Sara del periodo alrededor de mi primer embarazo. Si podíamos encontrar evidencia de comunicación entre Tomás y Sara sobre mi atención médica, eso fortalecería nuestro caso significativamente. Fiona advirtió que obtener comunicaciones privadas sería difícil sin una citación judicial, pero Ricardo dijo que tenía contactos que podrían ayudarnos a construir un caso lo suficientemente fuerte como para justificar el descubrimiento legal. Explicó que si podíamos mostrar causa probable de que ocurrió un crimen, podríamos obtener órdenes judiciales para registros telefónicos y correos electrónicos. Mi esposo preguntó cuánto costaría todo esto, y Fiona sacó un acuerdo de honorarios. La cifra me hizo sentir mal, pero dijo que trabajaría con nosotros en planes de pago si fuera necesario. Ricardo agregó que cuanto más fuerte fuera nuestra evidencia, más probable sería que obtuviéramos un acuerdo que cubriera nuestros costos legales. Nos sentamos allí durante mucho tiempo mirando el papeleo. Finalmente mi esposo dijo que no teníamos opción porque si Tomás y Sara realmente hicieron esto, no podían salirse con la suya. Firmé el acuerdo esa tarde, aunque el costo me asustaba. Necesitábamos ayuda profesional para navegar esta pesadilla, y Fiona y Ricardo eran la mejor opción que teníamos. El primer paso de Fiona fue enviar una carta formal al doctor Campos y a la clínica de fertilidad, exigiendo mis registros médicos completos y una explicación de por qué se retuvieron los resultados del análisis genético. También presentó una queja ante la Junta Médica Estatal contra el doctor Campos por posible mala conducta. Explicó que la queja desencadenaría una investigación automática incluso antes de que tuviéramos los resultados de toxicología. La Junta Médica tomaba estas cosas en serio, y el doctor Campos tendría que responder dentro de los 30 días. Ricardo comenzó su investigación a la mañana siguiente haciendo una lista de todos los que conocían a Tomás y Sara durante mi primer embarazo. Durante la siguiente semana, entrevistó a amigos, compañeros de trabajo y miembros de la iglesia que pudieran tener información sobre el estado mental de Tomás en ese entonces. Descubrió que Tomás había estado cada vez más desesperado por tener hijos y resentido porque Sara seguía encontrando excusas para retrasarlo. Varios amigos confirmaron esto en conversaciones grabadas que Ricardo nos reprodujo en la oficina de Fiona. Uno de los ex compañeros de trabajo de Tomás reveló algo que me revolvió el estómago. El compañero de trabajo dijo que Tomás había hecho comentarios inquietantes sobre cómo algunas personas no merecen ser padres y cómo la naturaleza tiene una forma de corregir errores. Ricardo preguntó qué quería decir Tomás con eso. Y el compañero de trabajo dijo que Tomás parecía estar hablando de personas que quedaban embarazadas fácilmente mientras otras luchaban. El compañero de trabajo había pensado que era solo charla amarga de alguien que lidiaba con un matrimonio difícil, pero ahora sonaba como algo más oscuro. Ricardo también localizó a Marcos, el expadrino de bodas de Tomás con quien Sara había engañado a su esposo hace 3 años. Ricardo lo convenció de hablar explicando que Sara había estado haciendo acusaciones que podrían implicarlo a él también. Marcos accedió a reunirse en una cafetería, y Ricardo grabó toda la conversación. Marcos admitió que después del aborto de Sara hace 3 años, Tomás se obsesionó con la idea de que Sara había robado su oportunidad de ser padre. Tomás comenzó a hablar sobre lo injusto que era que yo recibiera tratamiento de fertilidad, mientras Sara se negaba incluso a intentar tener un bebé. Marcos dijo que los comentarios de Tomás lo incomodaban, especialmente cuando decía cosas como algunas personas aprecian lo que tienen y otras lo tiran a la basura. Marcos nunca imaginó que Tomás realmente haría algo dañino, pero mirando hacia atrás, las señales estaban allí. Dijo que estaría dispuesto a testificar sobre el estado mental de Tomás si lo necesitábamos. Mientras Ricardo reunía evidencia, traté de mantener mi vida normal y cuidar mi embarazo actual. Pero el estrés era abrumador y tenía problemas para dormir o comer adecuadamente. Mi esposo programó una cita con Micaela, y ella me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento. Me recordó que mi bebé necesitaba que me mantuviera lo más tranquila posible, lo que significaba establecer límites sobre cuánto tiempo pasaba obsesionada con la investigación cada día. Acordamos que mi esposo se haría cargo de la mayor parte de la comunicación con Fiona y Ricardo para que yo pudiera concentrarme en mantenerme saludable. Insistí en ser informada de los desarrollos importantes, pero no necesitaba conocer cada pequeño detalle de la investigación. 2 semanas después de que enviamos las vitaminas para su análisis, el laboratorio de toxicología forense llamó con resultados preliminares. La voz de la técnica de laboratorio era seria cuando explicó lo que habían encontrado. Las cápsulas de vitaminas contenían no solo los nutrientes prenatales esperados, sino también cantidades significativas de aceite de poleo y cohosh negro simicífuga. Ambas sustancias eran conocidas por causar contracciones uterinas y aborto espontáneo.
La manipulación fue sofisticada porque alguien había abierto cuidadosamente las cápsulas, agregado las sustancias dañinas y las había vuelto a sellar tan perfectamente que nunca noté nada malo cuando las tomé diariamente durante mi primer embarazo. Mis manos temblaban mientras escribía todo lo que decía la técnica. El laboratorio enviaría un informe escrito completo a Fiona, pero querían darnos los hallazgos preliminares de inmediato debido a las implicaciones criminales. Fiona llamó al detective Gregorio Macías ese mismo día y le proporcionó el informe de toxicología, los registros médicos y toda la evidencia que habíamos reunido sobre la participación de Tomás y Sara. El detective Macías se especializaba en casos de envenenamiento y tomó nuestra situación en serio. Le dijo a Fiona que los resultados de toxicología probaban que había ocurrido un crimen y la evidencia documental que apuntaba a Tomás y Sara le daba causa probable para investigar más a fondo. Explicó que necesitaría entrevistarme formalmente, obtener órdenes para los registros telefónicos y computadoras de Tomás y Sara, e intentar rastrear dónde podrían haber obtenido el aceite de poleo y el cohosh negro. El detective programó mi entrevista formal para 2 días después en la estación de policía. Le conté toda la cronología, comenzando con cómo Sara me dio las vitaminas afirmando que eran una mezcla especial que su naturópata recomendaba. Expliqué cómo confié en ella completamente y las tomé todos los días sin cuestionar. Describí el aborto espontáneo a las 11 semanas, cómo sucedió justo cuando el informe de análisis genético estaba siendo ocultado, y cómo el regalo reciente de Sara había revelado la conspiración. El detective Macías estaba particularmente interesado en los tiempos. Notó que si Tomás sabía sobre los marcadores de alto riesgo del análisis genético, él y Sara podrían haberlo visto como una oportunidad para causar un aborto espontáneo que pareciera natural. Me aseguró que perseguiría esto agresivamente, porque envenenar a una mujer embarazada era un delito grave serio. En una semana, el detective Macías obtuvo órdenes de registro para las residencias de Tomás y Sara. Los registros arrojaron evidencia que fortaleció nuestro caso dramáticamente. En el departamento de Tomás, la policía encontró un diario donde había escrito extensamente sobre su ira y resentimiento. Las entradas hablaban sobre el aborto de Sara y cómo ella había robado su oportunidad de ser padre. También me mencionaban a mí, diciendo que yo presumía mis tratamientos de fertilidad mientras él permanecía sin hijos. Más condenatorios fueron los recibos que la policía encontró de un proveedor de hierbas en línea. Tomás había comprado aceite de poleo y cohosh negro hace 3 años, solo semanas antes de que Sara me diera las vitaminas manipuladas. En la casa de los padres de Sara, la policía encontró su computadora portátil y teléfono durante el registro. Los dispositivos contenían mensajes de texto entre Sara y Tomás de hace 3 años. Los mensajes me revolvieron el estómago cuando el detective Macías nos los mostró más tarde. Sara había escrito a Tomás sobre mi embarazo con palabras que se sentían como cuchillos. Me llamaba confiada de una manera que sonaba como un insulto. Escribió que yo tomaría cualquier cosa que ella me diera sin cuestionar. La respuesta de Tomás fue peor. Le dijo que tenía algo que resolvería los problemas de ambos. Mensajes posteriores los mostraban planeando las visitas de Tomás a la clínica de fertilidad. Discutían los resultados del análisis genético como si estuvieran hablando del clima. Sara escribió que el momento era perfecto. Dijo que nadie sospecharía nada si sucedía justo en ese momento. Los mensajes continuaron durante semanas. Se burlaban de mi esperanza. Se reían de mi inocencia. Planeaban cada detalle de lo que nos harían a mí y a mi bebé. El detective Macías nos llamó a su oficina 3 días después de los registros. Quería revisar toda la evidencia antes de realizar arrestos. Mi esposo nos llevó allí en una mañana gris que coincidía con cómo me sentía por dentro. Nos sentamos frente al escritorio del detective mientras él extendía copias impresas de los mensajes de texto. Leerlos destruyó algo en mí que no sabía que podía romperse. Estas eran personas en las que había confiado completamente. Sara había sostenido mi mano a través de cada tratamiento de fertilidad. Había llorado conmigo a través de cada fracaso. Tomás había estado allí porque Sara le pidió que nos apoyara a ambas. Y todo el tiempo, habían estado conspirando para matar a mi bebé. Los mensajes mostraban los celos de Sara ardiendo a través de cada palabra. Escribió que yo no merecía lo que ella había tirado a la basura. Dijo que verme feliz con mi embarazo la enfermaba. Los mensajes de Tomás revelaron algo aún más oscuro. Veía el lastimarme como una venganza contra Sara por su aborto. Escribió que si él no podía tener la familia que quería, entonces nadie más merecía una tampoco. Se habían alimentado mutuamente de su ira y resentimiento hasta convencerse de que envenenarme estaba justificado. El detective Macías explicó que tenía suficiente evidencia para arrestarlos a ambos. El informe de toxicología probaba que las vitaminas estaban envenenadas. Los mensajes de texto mostraban planificación e intención. El diario de Tomás revelaba su pensamiento retorcido. Los recibos de compra lo vinculaban directamente con la compra del veneno. Dijo que los cargos serían conspiración para cometer asalto, envenenamiento y puesta en peligro imprudente de un niño no nacido. Mi esposo preguntó cuánto tiempo irían a prisión si eran condenados. El detective dijo que dependía del juicio, pero que estos eran delitos graves. Nos advirtió que los arrestos ocurrirían dentro de las 24 horas. Quería que estuviéramos preparados para la atención de los medios porque casos como este siempre atraían reporteros. A la mañana siguiente, la policía arrestó a Tomás en su departamento. Intentó correr cuando vio a los oficiales en su puerta. Lo atraparon en el estacionamiento y lo esposaron mientras los vecinos miraban.
El arresto conmocionó a las personas que lo conocían porque Tomás había mantenido su imagen respetable incluso después del divorcio. Iba a la iglesia. Hacía voluntariado. Actuaba como una buena persona. El arresto de Sara ocurrió una hora después en la casa de sus padres. Su madre gritó a la policía. Su padre solo se quedó allí parado pareciendo roto. Sara no luchó ni corrió. Parecía casi aliviada de que finalmente estuviera sucediendo. Su espiral pública había estado conduciendo a este momento. Ambos fueron retenidos con una fianza alta debido a lo serio de los cargos y lo fuerte que parecía la evidencia. Los arrestos salieron en las noticias locales esa misma noche. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de reporteros que querían entrevistarme. Lo llamaban el caso de la venganza del baby shower. El nombre me enojaba porque esto no se trataba de venganza. Esto se trataba de mi hija siendo asesinada. Fiona llamó y me dijo que no hablara con ningún reportero. Dijo que cualquier cosa que dijera podría afectar el juicio penal. También estaba preocupada por el estrés que la atención de los medios pondría en mi embarazo. Mi esposo y yo hablamos de eso esa noche. Decidimos que Fiona emitiera una declaración por nosotros. La declaración decía que estábamos de duelo por lo que le pasó a Lily. Decía que esperábamos que se hiciera justicia. Decía que no haríamos ninguna entrevista. Los reporteros siguieron llamando de todos modos. Dejé de contestar mi teléfono a menos que reconociera el número. Fiona avanzó con la demanda civil mientras se construía el caso penal. Presentó la demanda contra Tomás, Sara, el doctor Campos y la clínica de fertilidad. La demanda enumeraba muerte injusta, negligencia médica, fraude e imposición intencional de angustia emocional. Explicó que buscábamos daños por mis gastos médicos, mi sufrimiento emocional y la pérdida de mi hija. Fue honesta en que ninguna cantidad de dinero podría compensar realmente lo que nos quitaron. Pero dijo que el caso civil probablemente se resolvería antes del juicio porque la evidencia era muy fuerte. Los cargos penales presentados hacían que el caso civil fuera aún más fuerte. Las empresas y las personas generalmente llegaban a un acuerdo cuando sabían que perderían en el juicio. El abogado del Dr. Campos contactó a Fiona dentro de los 3 días posteriores a la presentación de la demanda. El abogado sonaba en pánico por teléfono cuando Fiona me contó sobre la llamada. Admitió que el Dr. Campos había cometido un terrible error de juicio. Dijo que Tomás había convencido al médico de retener los resultados del análisis genético. Tomás había afirmado que era necesario para evitar causarme estrés hasta que se pudieran hacer más pruebas. Fiona destrozó esa excusa cuando respondió. Señaló que retener información médica crítica violaba todos los estándares de atención existentes. Dijo que el Dr. Campos debería haber reconocido de inmediato que la solicitud de Tomás era sospechosa. Tomás no era mi esposo. No era mi representante médico. No tenía derecho legal a acceder a mi información o tomar decisiones sobre lo que se me decía. El abogado intentó argumentar que el Dr. Campos había sido manipulado. Fiona dijo que eso no importaba porque el primer deber de un médico es con el paciente, no con el esposo de otra persona. La compañía de seguros de la clínica de fertilidad se comunicó rápidamente también. Querían resolver el reclamo por negligencia para evitar la publicidad de un juicio. Daniela Sharma, la administradora de la clínica, cooperó plenamente con nuestra investigación. Proporcionó registros completos que mostraban cada vez que Tomás había visitado la clínica. Los registros probaron que había estado allí muchas veces. Siempre venía cuando Sara supuestamente estaba allí para apoyarme. Había logrado acceder a mis archivos afirmando que estaba allí en nombre de Sara. La clínica admitió que sus protocolos de seguridad habían sido inadecuados. El personal debería haber cuestionado por qué Tomás estaba tan interesado en mi información médica. El personal debería haber verificado su relación conmigo antes de darle cualquier acceso. La compañía de seguros ofreció un acuerdo que cubriría todos mis gastos médicos para ambos embarazos más daños adicionales. Fiona dijo que era una oferta justa y recomendó que la aceptáramos. Los casos legales avanzaron durante las siguientes semanas. Traté de concentrarme en mi embarazo actual y cuidarme. Pero saber que la muerte de Lily fue un asesinato en lugar de un aborto espontáneo aleatorio hizo que el duelo fuera completamente diferente. Micaela me ayudó a procesar lo que llamó duelo complejo. Había perdido a mi hija 2 veces. Primero por el aborto espontáneo en sí. Ahora por saber que me la quitaron deliberadamente. La segunda pérdida se sintió casi peor que la primera. Asistí a terapia 2 veces por semana. Micaela también me conectó con un grupo de apoyo para padres que habían perdido hijos por violencia. Sentarme en ese círculo de personas que entendían me hizo sentir menos sola. Sabían lo que era que alguien te robara a tu hijo. Sabían el tipo especial de ira que viene con esa pérdida. Mi esposo luchó con una culpa tremenda durante este tiempo. Se culpaba a sí mismo porque su amistad con Tomás había permitido la conspiración. Su presencia en mis citas le había dado a Tomás acceso a todo. Se torturaba con preguntas de ¿y si? ¿Y si hubiera sospechado más del interés de Tomás en mi atención médica? ¿Y si hubiera cuestionado por qué Sara seguía pidiéndole a Tomás que nos acompañara a las citas? ¿Y si hubiera revisado mis registros médicos con más cuidado y notado el informe de análisis genético faltante? Apenas dormía. Dejó de comer adecuadamente. Micaela comenzó a verlo individualmente para ayudarlo a superar la culpa. Explicó que él era una víctima de la manipulación de Tomás y Sara, no alguien que los ayudó a cometer su crimen. Tomás y Sara habían usado deliberadamente su confianza y su amistad para obtener lo que necesitaban. Eso no era su culpa.
A las 24 semanas de embarazo, me hice una amniocentesis para verificar cualquier problema genético con mi bebé actual. La aguja entrando en mi vientre me aterrorizaba. Seguía pensando en todo lo que había salido mal con Lily, pero necesitaba saber que este bebé estaba bien. Los resultados llegaron una semana después. Todo era completamente normal. El alivio fue tan fuerte que me hizo llorar, pero el alivio se mezcló con algo amargo. Me di cuenta de que si el doctor Campos hubiera hecho su trabajo correctamente hace 3 años, Lily podría haber tenido la atención especializada que necesitaba. El análisis genético había mostrado marcadores de alto riesgo. Un especialista podría haberla monitoreado más de cerca. Podrían haber detectado problemas temprano. Podrían haber podido salvarla. Saber que mi primera hija podría estar viva si no fuera por esta conspiración era casi demasiado para soportar. Tuve que trabajar duro para no dejar que la ira me consumiera por completo. Micaela me recordó que la ira era normal. Pero no podía dejar que lastimara a este bebé. Tenía que encontrar una manera de llevar tanto el dolor como la esperanza al mismo tiempo. Unos días después de que llegaron los resultados de la amniocentesis, el detective Macías llamó para actualizarnos sobre la situación legal de Tomás. El abogado de Tomás se había comunicado con la oficina del fiscal tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad. El abogado quería que Tomás testificara contra Sara a cambio de cargos reducidos. El detective explicó que el fiscal había rechazado la oferta de inmediato. La evidencia contra Tomás y Sara era igualmente fuerte. Los mensajes de texto los mostraban planeando juntos. Las entradas del diario probaban la participación activa de Tomás. Los recibos de compra del aceite de poleo y coach negro tenían el nombre de Tomás. No había razón para darle un trato cuando el caso en su contra ya era sólido. Mi esposo preguntó cuál sería la estrategia de defensa de Tomás ahora. El detective Macías dijo que el abogado de Tomás iba a argumentar que Sara lo había manipulado para participar. Reclamarían que estaba actuando bajo angustia emocional por su matrimonio fallido. Intentarían pintarlo como una víctima de la influencia de Sara en lugar de un socio igualitario en la conspiración. El detective sacó copias de las entradas del diario de Tomás y los mensajes de texto para mostrarnos por qué esa defensa no funcionaría. El diario mostraba a Tomás investigando activamente formas de causar abortos espontáneos. Los textos con Sara lo mostraban sugiriendo ideas para el envenenamiento. Un mensaje tenía a Tomás escribiendo sobre cómo había encontrado las sustancias perfectas para usar. Otro lo tenía diciendo que estaba emocionado de finalmente tomar medidas. Estas no eran las palabras de alguien siendo manipulado. Estas eran las palabras de alguien que quería que esto sucediera. Me sentí enferma leyéndolos de nuevo. Tomás había comprado las sustancias venenosas él mismo. Había firmado la autorización para ocultar mis resultados de análisis genético. Había ido a mis citas de fertilidad específicamente para acceder a mi información médica. Cada acción mostraba una elección deliberada y planificación. La idea de que intentaría culpar de todo a Sara me puso furiosa. Eran socios iguales en el asesinato de mi hija. Ninguno de los dos merecía escapar de la responsabilidad señalando con el dedo al otro. La fiscal programó una reunión con nosotros para discutir la estrategia de defensa de Tomás y prepararnos para lo que podría surgir en el juicio. Explicó que el abogado de Tomás probablemente trataría de hacer que Sara pareciera la mente maestra. Enfatizarían sus problemas de salud mental y su historia de engaño sobre su aborto. Intentarían argumentar que Tomás era un esposo afligido que quedó atrapado en el retorcido complot de venganza de su esposa. La fiscal dijo que esta estrategia no funcionaría porque la evidencia mostraba que Tomás tenía sus propios motivos. Las entradas de su diario hablaban de su resentimiento hacia mí por tener tratamiento de fertilidad mientras él permanecía sin hijos. Sus mensajes de texto con Sara lo mostraban sugiriendo ideas para el envenenamiento. No estaba simplemente siguiendo el ejemplo de Sara. Era un participante activo y dispuesto que tenía sus propias razones para querer lastimarme. La fiscal preguntó si estaríamos dispuestos a testificar sobre la participación de Tomás en mis citas médicas. Quería establecer que Tomás se había posicionado deliberadamente para acceder a mi información privada. Mi esposo accedió a testificar sobre cómo Tomás había pedido acompañarnos a las citas. Yo acepté testificar sobre cómo confié en Tomás porque era el esposo de Sara y pensé que estaba allí para apoyarnos. Mientras tanto, la situación legal de Sara se estaba volviendo más complicada. Su abogado presentó una moción argumentando que no era competente para ser juzgada. El abogado afirmó que Sara sufría de depresión severa y posible psicosis. Dijeron que no podía entender los cargos en su contra ni ayudar en su propia defensa. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica ordenada por la corte para determinar la competencia de Sara. La evaluación tomó varias semanas. Un psiquiatra forense se reunió con Sara varias veces en la cárcel. El psiquiatra revisó sus registros médicos y la entrevistó extensamente. Finalmente, los resultados de la evaluación regresaron. El psiquiatra encontró que, si bien Sara estaba experimentando problemas de salud mental, entendía los cargos en su contra. Podía comunicarse con su abogado. Podía participar en su propia defensa. El desafío de competencia falló. Sara sería juzgada. Sin embargo, la evaluación documentó que Sara había estado experimentando un colapso psicológico completo desde que perdió su matrimonio y comunidad. El psiquiatra notó que Sara mostraba signos de depresión severa y ansiedad.
Tenía dificultad para dormir y comer. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su celda llorando o mirando las paredes. El abogado de Sara planeaba usar esta información como un factor atenuante en la sentencia. Argumentarían que, si bien Sara era competente para ser juzgada, su estado mental en el momento del crimen había sido gravemente afectado. Entendí que Sara estaba luchando. Incluso podía sentir algo de simpatía por cuanto había perdido. Pero no podía aceptar la enfermedad mental como una excusa para lo que había hecho. Sara había sido lo suficientemente funcional como para investigar sustancias venenosas en línea. Había sido lo suficientemente funcional como para planificar cuidadosamente el momento de cuándo darme las vitaminas manipuladas. Había sido lo suficientemente funcional como para coordinarse con Tomás y cubrir sus huellas. La enfermedad mental podría explicar algo de su comportamiento, pero no borraba su responsabilidad por asesinar a mi bebé. Ricardo continuó su investigación, incluso mientras avanzaba el caso penal. Quería construir el caso más fuerte posible para nuestra demanda civil. Un día nos llamó con nueva información que hizo que todo fuera aún peor. Había obtenido los registros de la computadora y el teléfono de Sara a través de una citación. El historial de búsqueda en su computadora portátil se remontaba a semanas antes de que me diera las vitaminas manipuladas. Ricardo nos leyó algunas de las consultas de búsqueda. Sara había buscado hierbas que causan aborto espontáneo. Había buscado cómo hacer que alguien pierda un bebé sin ser atrapado. Había buscado síntomas de aborto espontáneo natural frente a envenenamiento. Había visitado foros donde la gente discutía métodos de aborto herbal. Había leído artículos médicos sobre sustancias que causan contracciones uterinas. El historial de búsqueda mostraba una investigación cuidadosa durante un periodo prolongado. Esta no fue una decisión impulsiva tomada en un momento de ira. Sara había pasado semanas aprendiendo exactamente cómo causar un aborto espontáneo que pareciera natural. Había investigado los síntomas que experimentaría. Había aprendido cómo cubrir sus huellas. La evidencia destruyó completamente cualquier argumento de que el envenenamiento no fue planeado o fue espontáneo. Ricardo también encontró mensajes de texto entre Sara y Tomás discutiendo la investigación. Sara había enviado a Tomás enlaces a artículos sobre aceite de poleo. Tomás había respondido con información sobre dónde comprarlo en línea. Habían discutido las dosis y cómo ocultar las sustancias en cápsulas de vitaminas. Habían planeado cada detalle juntos. Leyendo la evidencia me di cuenta de cuánto esfuerzo habían puesto en matar a mi hija. Este no fue un crimen pasional o un error cometido en el calor del momento. Esto fue un asesinato premeditado que habían investigado y planeado durante semanas. Varios meses después de los arrestos, la Junta Médica Estatal completó su investigación del Dr. Campos. Lo encontraron culpable de negligencia grave y violaciones éticas. La Junta determinó que retener mis resultados de análisis genético fue una violación catastrófica de los estándares médicos. El Dr. Campos había violado su deber de proporcionarme información completa sobre mi embarazo. Había permitido que alguien que no era mi cónyuge ni mi representante médico influyera en mi atención. Había puesto la solicitud de Tomás por encima de mi derecho a saber sobre los riesgos para mi bebé. La Junta Médica revocó la licencia del Dr. Campos permanentemente. Nunca podría volver a practicar la medicina en ningún estado. La decisión se sintió como una rendición de cuentas significativa, aunque no podía deshacer el daño que había causado. Si el Dr. Campos me hubiera dado los resultados del análisis genético cuando llegaron, habría visto a un especialista. El especialista podría haber monitoreado a Lily más de cerca. Podrían haber detectado problemas temprano. Podrían haber podido salvarla. La decisión del Dr. Campos de retener información había permitido el plan de asesinato de Tomás y Sara al hacer que el aborto espontáneo pareciera más natural. La clínica de fertilidad también resolvió nuestra demanda por negligencia. Su compañía de seguros quería evitar la publicidad de un juicio. El monto del acuerdo fue sustancial. Cubriría todos mis gastos médicos para ambos embarazos. Cubriría mis costos de terapia. Proporcionaría seguridad financiera para nuestra familia. Más importante aún, la clínica acordó implementar nuevos protocolos de seguridad. Restringirían quién podría acceder a la información del paciente. Requerirían verificación antes de divulgar cualquier registro médico. Entrenarían al personal para reconocer solicitudes sospechosas. Los cambios no me ayudarían a mí, pero podrían proteger a futuros pacientes de que se violara su privacidad de la manera en que se violó la mía. A medida que mi embarazo avanzaba hacia el tercer trimestre, mi atención médica se volvió aún más cuidadosa y controlada. Comencé a ver a una especialista en medicina materno-fetal que revisó cada aspecto de mi atención. La especialista sabía todo lo que había sucedido durante mi primer embarazo. Sabía sobre los resultados ocultos del análisis genético. Sabía sobre el envenenamiento. Sabía sobre el trauma que había experimentado. La especialista ordenó ultrasonidos frecuentes para monitorear el crecimiento y desarrollo del bebé. Hizo pruebas regulares para verificar cualquier complicación. Revisó mi dieta y suplementos para asegurarse de que todo fuera seguro. Me dio su número de teléfono celular personal para llamar si tenía alguna inquietud en absoluto. Mi esposo asistió a cada cita conmigo. Habíamos tomado la firme decisión de que nadie más volvería a estar involucrado en mi atención médica. Ni amigos, ni familiares, solo nosotros dos y mi equipo médico cuidadosamente seleccionado. No confiábamos en nadie más que en nosotros mismos y en los médicos que me trataban.
La especialista entendió nuestra precaución completamente. Se aseguró de que todas mis citas fueran privadas. Confirmó que mis registros médicos eran seguros y que nadie podía acceder a ellos sin mi permiso explícito. Creó un plan de atención que abordaba tanto mis necesidades físicas como mi trauma emocional. Cada cita fue minuciosa y tranquilizadora. El bebé estaba creciendo perfectamente. Todas las pruebas salieron normales. No hubo signos de ningún problema. La especialista me dijo repetidamente que este embarazo era completamente saludable. Pero no podía relajarme completamente hasta que el bebé naciera a salvo. Todos los días me preocupaba que algo saliera mal. Cada punzada o cambio me hacía entrar en pánico. Micaela trabajó conmigo en el manejo de la ansiedad. Me recordó que este bebé no era Lily. Este embarazo era diferente. Estaba siendo monitoreada cuidadosamente. Estaba a salvo. Pero el miedo se quedó conmigo constantemente. Cuando llegué a las 32 semanas de embarazo, la fiscal nos contactó sobre la fecha del juicio. El juicio penal de Tomás y Sara estaba programado para comenzar en 3 semanas. La fiscal preguntó si estaba dispuesta a testificar a pesar de mi embarazo avanzado. Explicó que mi testimonio sería crucial para el caso. El jurado necesitaba escuchar directamente de mí sobre mi relación con Sara, mi confianza en Tomás y el impacto de perder a Lily. Yo quería testificar. Necesitaba mirar a Tomás y a Sara a los ojos y decirle a la corte lo que me habían quitado. Necesitaba asegurarme de que el jurado entendiera que Lily era una persona real que merecía vivir. Necesitaba hablar por mi hija que nunca tuvo la oportunidad de hablar por sí misma. Pero también tenía miedo. La idea de enfrentar a Tomás y Sara me aterrorizaba. Tendría que sentarme en la misma habitación con las personas que asesinaron a mi bebé. Tendría que responder preguntas mientras ellos miraban. Tendría que revivir los peores momentos de mi vida frente a extraños. Mi esposo se preocupaba de que el estrés fuera demasiado para mí y para el bebé. Fiona se preocupaba de que los abogados defensores intentaran molestarme deliberadamente. Micaela se preocupaba de que testificar me retraumatizara. Pero insistí. Les dije a todos que necesitaba hacer esto. Lily merecía que su madre luchara por la justicia. No podía dejar que los abogados de Tomás y Sara dijeran mentiras sobre lo que pasó sin desafiarlos. Fiona y Micaela acordaron ayudarme a prepararme para el testimonio. Pasamos varias sesiones repasando las preguntas que haría la fiscal. Practicamos cómo respondería a un interrogatorio agresivo. Desarrollamos estrategias para mantener la calma si los abogados defensores intentaban molestarme. Micaela me enseñó ejercicios de respiración para usar si comenzaba a entrar en pánico. Me ayudó a planificar lo que haría si las emociones se volvieran abrumadoras. Me recordó que podía pedir descanso si los necesitaba. El juez acomodaría mi embarazo. Fiona explicó exactamente lo que sucedería en la sala del tribunal. Me dijo dónde me sentaría. Describió cómo funcionaría el interrogatorio. Me preparó para ver a Tomás y Sara en la mesa de la defensa. Me advirtió que podrían intentar parecer comprensivos o arrepentidos para influir en el jurado. Para cuando se acercó la fecha del juicio, me sentía tan lista como podía estar. Todavía tenía miedo, pero también estaba decidida. Tomás y Sara me habían quitado tanto. No iban a quitarme mi voz también. El juicio comenzó en una mañana fría a finales de octubre. El tribunal estaba lleno de gente que había estado siguiendo el caso en las noticias. La historia de las vitaminas prenatales envenenadas y la conspiración de la clínica de fertilidad había atraído una atención significativa de los medios. Los reporteros se alineaban en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Los equipos de cámaras esperaban en los escalones del tribunal. Mi esposo y yo llegamos temprano con Fiona. Usamos una entrada lateral para evitar a los medios. Dentro de la sala del tribunal, vi a Tomás y Sara por primera vez desde sus arrestos. Se sentaron en mesas de defensa separadas con sus abogados. Tomás se veía más delgado y viejo de lo que recordaba. Sara se veía vacía y rota. Ninguno de los dos me miró cuando entramos. La selección del jurado se había completado el día anterior. 12 jurados y 2 suplentes se sentaron en el estrado del jurado. Parecían personas comunes. Algunos eran jóvenes. Algunos eran mayores. Varias eran mujeres que podrían entender lo que significaba perder un embarazo. La fiscal comenzó con los alegatos iniciales. Llevó al jurado a través de todo el caso. Explicó mis luchas de fertilidad y mi amistad con Sara. Describió el acceso de Tomás a mi información médica. Esbozó la conspiración para envenenarme. Mostró al jurado fotos de las cápsulas de vitaminas manipuladas y las sustancias que Tomás había comprado en línea. Luego fue el turno de los abogados defensores. El abogado de Tomás argumentó que Tomás había sido manipulado por Sara. El abogado de Sara argumentó que Sara había estado sufriendo de enfermedad mental. Ambos abogados intentaron minimizar la responsabilidad de sus clientes. Ambos abogados sugirieron que la otra persona tenía más culpa. Me senté en la galería viéndolos tratar de reescribir la historia. Estaban tratando de hacer que Tomás y Sara parecieran víctimas en lugar de asesinos. Después de los alegatos iniciales, la fiscal me llamó a testificar. Caminé hacia el estrado de los testigos con la mano en mi vientre embarazado. El alguacil me tomó juramento. Me senté y miré a la sala del tribunal. Tomás y Sara estaban justo allí en sus mesas de defensa. El jurado me observaba atentamente. Mi esposo se sentó en la primera fila detrás de la mesa de la fiscal. Respiré hondo y comencé a contar mi historia. Testifiqué durante 3 horas ese primer día. La fiscal me pidió que llevara al jurado a través de todo.
Comencé con mis luchas de fertilidad y los 3 años de intentar concebir. Expliqué las inseminaciones fallidas y el ciclo de Faye. Describí lo solidaria que había sido Sara a través de todo eso, cómo había sostenido mi mano en las citas, cómo había celebrado conmigo cuando finalmente quedé embarazada. Le conté al jurado sobre la alegría de esa primera prueba positiva, cómo había llamado a Sara a las 5 de la mañana para compartir la noticia, cómo ella había llorado lágrimas de felicidad conmigo, cómo había confiado en ella completamente. Luego describí el aborto espontáneo, el sangrado repentino a las 11 semanas, la carrera a la sala de emergencias a las 2 de la mañana, sostener el pequeño cuerpo de Lily en mis manos, el trauma de perderla. Tuve que detenerme varias veces para componerme. El juez me ofreció descansos, pero yo quería seguir adelante. Necesitaba pasar por esto. Le conté al jurado sobre los crueles comentarios de Sara después, cómo había llamado práctica a la muerte de mi hija, cómo había dicho que Lily no era real porque solo era el primer trimestre, cómo Sara había insistido en que asistiera al baby shower de su prima cuando todavía estaba de duelo. La fiscal mostró al jurado los mensajes de texto de Sara, aquellos donde se había burlado de mi dolor, aquellos donde había minimizado la muerte de Lily. Varios jurados parecían molestos al leerlos. Luego expliqué cómo descubrí el aborto de Sara, cómo expuse su hipocresía, cómo ella lo perdió todo. Fui honesta sobre mi papel en eso. Le dije al jurado que había estado enojada y herida. Quería que Sara enfrentara las consecuencias de su crueldad, pero nunca imaginé que querría una venganza como esta. La fiscal me preguntó sobre la participación de Tomás en mi atención médica. Expliqué que Tomás había venido a varias de mis primeras citas de fertilidad. Sara le había pedido que viniera porque dijo que él quería apoyarnos a ambas. Pensé que era amable de su parte. Confié en él porque era el esposo de Sara. No tenía idea de que estaba accediendo a mi información médica privada. No tenía idea de que planeaba usar ese acceso para lastimarme. La fiscal mostró al jurado el informe de análisis genético que me habían ocultado. Les mostró la firma de Tomás en la autorización para retener información. Les mostró las imágenes de seguridad de Tomás en la clínica con Sara al fondo. Testifiqué sobre recibir las vitaminas manipuladas de Sara, cómo me había dicho que eran una mezcla especial que su naturópata recomendaba, cómo las había tomado todos los días porque confiaba en ella completamente, cómo nunca sospeché que algo anduviera mal. La fiscal mostró al jurado el informe de toxicología. Hizo que un experto explicara cómo el aceite de poleo y el cohosh negro habrían causado mi aborto espontáneo. El experto testificó que las sustancias habrían provocado fuertes contracciones uterinas. Habrían causado el sangrado repentino y los calambres que experimenté. Habrían hecho que el aborto pareciera natural. Cuando la fiscal mostró al jurado los mensajes de texto entre Tomás y Sara conspirando para envenenarme, varios jurados parecían visiblemente molestos. Una mujer en la fila de atrás estaba llorando mientras leía el mensaje de Sara sobre que yo era demasiado confiada. Otro jurado sacudió la cabeza con disgusto. Podía ver que la evidencia los estaba afectando. Entendían lo que me habían hecho a mí y a Lily. El jurado regresó después de 6 horas. Me senté en la sala del tribunal con la mano de mi esposo agarrando la mía tan fuerte que mis dedos se entumecieron. El presidente del jurado se puso de pie y leyó los veredictos uno por uno. Culpable de todos los cargos para Tomás. Culpable de todos los cargos para Sara. Escuché las palabras pero se sentían distantes, como si alguien estuviera hablando bajo el agua. Mi esposo apretó mi mano más fuerte y miré para ver lágrimas corriendo por su rostro. El abogado de Tomás comenzó a argumentar algo, pero el juez lo calló rápido. 2 alguaciles caminaron hacia Tomás y Sara y les pusieron las esposas. Sara comenzó a llorar fuerte haciendo estos horribles sonidos de asfixia. Tomás solo miraba hacia adelante como si realmente no estuviera allí. Los sacaron a ambos por la puerta lateral y Sara seguía mirando hacia atrás. Su cara estaba roja y retorcida. Puse mi mano en mi vientre y sentí al bebé moverse bajo mi palma. Hice una promesa allí mismo de que nunca dejaría que nadie lastimara a este. Nunca. La audiencia de sentencia estaba programada para 2 semanas después. Para entonces estaba de 36 semanas de embarazo, y mi doctora me había puesto en reposo parcial en cama porque mi presión arterial estaba demasiado alta. Le dije que tenía que estar allí y dijo que estaba bien pero que necesitaba tomármelo con calma. Mi esposo me llevó al tribunal y me ayudó a entrar porque mis tobillos estaban tan hinchados que apenas podía meter los pies en los zapatos. La sala del tribunal estaba llena de nuevo. Más gente que antes porque el caso había estado en todas las noticias. Había escrito mi declaración de impacto de víctima en mi computadora portátil en casa, repasándola tantas veces que tenía la mayor parte memorizada. Cuando el juez llamó mi nombre me levanté despacio y caminé hacia el frente. Mi esposo se quedó justo detrás de mí en caso de que necesitara ayuda. Me paré en el podio y miré a Tomás y Sara sentados en sus mesas separadas con sus abogados. Ninguno de los dos me miró. Empecé a leer. Le conté a la corte sobre Lily. Cómo habíamos elegido su nombre juntos, mi esposo y yo, sentados en el sofá una noche mirando libros de nombres de bebés. Cómo había sostenido su pequeño cuerpo en mis manos en esa habitación de hospital. Qué perfecta era a pesar de ser tan pequeña. Cómo durante 3 años pensé que era solo mala suerte, solo una de esas cosas terribles que suceden.
¿Cómo saber que fue un asesinato había roto algo dentro de mí que no creía que sanaría por completo? Expliqué que Tomás y Sara no solo habían matado a mi hija, me habían robado mi capacidad de confiar en la gente. Me habían quitado mi fe y amistad. Me habían hecho temer al mundo de una manera que nunca antes había sentido. Mi voz tembló cuando hablé de cómo había confiado en Sara con todo. Cómo la había dejado entrar en las partes más privadas de mi vida. Cómo había usado esa confianza para destruirme. Cuando terminé de leer, el juez me agradeció y me dijo que me sentara. Caminé de regreso a mi asiento y mi esposo puso su brazo alrededor de mí. El bebé pateó fuerte contra mis costillas como si me recordara que estaba allí. El juez tardó unos 10 minutos en dictar las sentencias. Miró directamente a Tomás y dijo: 15 años en prisión por conspiración, envenenamiento y puesta en peligro imprudente. Llamó a las acciones de Tomás una profunda traición a la confianza y un ataque calculado contra los más vulnerables. La cara de Tomás se puso blanca, pero no dijo nada. Luego el juez se volvió hacia Sara. 12 años debido a sus problemas de salud mental. Pero dejó muy claro que la enfermedad mental no era una excusa para causar deliberadamente la muerte de un niño no nacido. Sara comenzó a sollozar de nuevo. Ese mismo sonido fuerte y ahogado. Su abogado trató de consolarla, pero ella lo empujó. El juez explicó que ambos serían elegibles para libertad condicional después de cumplir el 85% de sus sentencias. Eso significaba al menos una década en prisión para ambos. Tal vez más si la Junta de Libertad Condicional decidía que seguían siendo peligrosos. Los alguaciles vinieron y se los llevaron de nuevo. Esta vez Sara no miró hacia atrás. Esta vez solo mantuvo la cabeza baja y lloró. Después de la sentencia, Fiona se reunió con nosotros en una de las salas de conferencias del tribunal. Tenía papeles extendidos sobre la mesa. El acuerdo civil con el Dr. Campos estaba finalizado. Estaba pagando daños significativos de sus activos personales porque su seguro de negligencia tenía límites sobre lo que cubriría. Fiona nos explicó los números. Había un pago estructurado que financiaría mi terapia durante el tiempo que la necesitara. Dinero para cualquier gasto médico relacionado con el trauma. Dinero que proporcionaría seguridad financiera para nuestra familia. Pero la parte más importante, la parte que me hizo llorar cuando Fiona la leyó en voz alta, fue la disculpa formal que el Dr. Campos tuvo que escribir. Tuvo que reconocer su fracaso catastrófico. Tuvo que admitir por escrito que sus acciones contribuyeron a la muerte de Lily. Fiona me entregó la carta. La leí 2 veces. La letra del Dr. Campos era temblorosa y difícil de leer en algunos lugares. Escribió que había violado su juramento como médico. Escribió que me había fallado de la peor manera posible. Escribió que tendría que vivir con lo que había hecho por el resto de su vida. Doblé la carta y la puse en mi bolso. No trajo a Lily de vuelta, pero era algo. Era reconocimiento. Era verdad en papel que no se podía quitar. 2 semanas después de la sentencia, a las 38 semanas de embarazo, me desperté a las 3 de la mañana con contracciones. Eran diferentes de las Braxton Hicks que había estado teniendo durante semanas. Estas dolían, realmente dolían. Desperté a mi esposo y le dije que era hora. Saltó de la cama y comenzó a correr por la casa agarrando cosas que ya habíamos empacado en la bolsa del hospital hace semanas. Tuve que decirle que bajara la velocidad, que teníamos tiempo, que los primeros bebés generalmente tardan un poco. Llegamos al hospital a las 4 de la mañana. Me pusieron en una sala de parto y me conectaron a monitores. El latido del bebé era fuerte y constante. Mis contracciones se hicieron más frecuentes y fuertes. Para el mediodía, estaba lista para pujar. El parto tomó 2 horas. 2 horas del trabajo físico más duro que había hecho en mi vida. Y entonces ella estaba aquí. La doctora la puso en mi pecho y estaba caliente, mojada y gritando. Era perfecta. Estaba viva. La llamamos Esperanza porque eso es lo que era. Esperanza de que nuestra familia pudiera sobrevivir. Esperanza de que pudiéramos sanar. Esperanza de que la vida pudiera ser buena de nuevo después de todo lo que había sucedido. Mi esposo estaba junto a la cama llorando y sosteniendo mi mano. Yo también estaba llorando. Pero también nos reíamos porque Esperanza estaba aquí y estaba sana y era nuestra. La enfermera la limpió y la pesó. 3 kilos con 200 gramos. Tenía cabello oscuro como el mío y la nariz de mi esposo. Cuando me la devolvieron la abracé y respiré ese olor a bebé nuevo. Y pensé en Lily. En cómo debería tener 2 hijas en este momento en lugar de una. En cómo Lily debería tener 3 años. Corriendo y hablando y siendo una hermana mayor. La alegría de sostener a Esperanza y el dolor de perder a Lily existían en el mismo espacio en mi pecho. Ambos sentimientos eran reales. Ambos sentimientos eran verdaderos. Mi esposo se inclinó y besó la frente de Esperanza. Luego besó la mía. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Los 3, sintiendo todo el peso de todo lo que habíamos pasado para llegar a este momento. En las semanas posteriores al nacimiento de Esperanza, luché. La ansiedad posparto fue mala. Realmente mala. No podía dormir incluso cuando Esperanza dormía porque tenía que seguir comprobando que respiraba. Ponía mi mano en su pecho solo para sentirlo subir y bajar. A veces revisaba 5 o 6 veces en una hora. Comencé a tener ataques de pánico cuando alguien más la sostenía. Incluso mi esposo. Incluso mi mamá tenía miedo de que algo sucediera si no la estaba vigilando cada segundo. Micaela comenzó a verme 2 veces por semana en lugar de una. Me ayudó a entender que lo que sentía era normal dado todo lo que había sucedido.
Me enseñó técnicas para separar las preocupaciones legítimas sobre la seguridad de Esperanza de la hipervigilancia impulsada por el trauma. Me recordó que Esperanza no era Lily, que la historia de Esperanza era propia, que no podía protegerla de todo por mucho que lo intentara. Mi esposo y yo trabajamos juntos para crear rutinas que se sintieran seguras. Nos turnamos con las tomas nocturnas para que ambos durmiéramos un poco. Limitamos las visitas durante el primer mes. Dijimos que no a las personas que querían venir y cargar al bebé. Construimos una pequeña burbuja alrededor de nuestra familia y lentamente, muy lentamente, comencé a sentir que podía respirar de nuevo, como si tal vez íbamos a estar bien. 3 meses después del nacimiento de Esperanza llegó una carta por correo. Había sido reenviada a través del sistema penitenciario. La dirección del remitente mostraba que era de Sara. Miré el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Parte de mí quería tirarlo sin leerlo, pero otra parte de mí necesitaba saber qué tenía que decir. La carta tenía 6 páginas, anverso y reverso. La letra de Sara era desordenada y difícil de leer. Escribió que había estado en tratamiento psiquiátrico intensivo desde que fue a prisión. Escribió que finalmente estaba comenzando a entender el horror completo de lo que había hecho. La carta divagaba, saltaba de un tema a otro. En algunas partes, sonaba genuinamente arrepentida. En otras partes, sonaba como si sintiera lástima por sí misma. Escribió sobre sus celos y su dolor por su propio aborto. Escribió que esos sentimientos se habían retorcido en algo oscuro dentro de ella. Escribió que Tomás había alentado sus peores impulsos, que se habían alimentado mutuamente de su ira y resentimiento hasta convencerse de que hacerme daño estaba de alguna manera justificado. Escribió que sabía que nada de lo que pudiera decir lo mejoraría, que no esperaba perdón, que solo quería que supiera que ahora entendía lo que me había quitado. Leí la carta una vez. Luego la volví a poner en el sobre y la metí en un cajón. No estaba lista para interactuar con ella. No estaba lista para pensar en el remordimiento de Sara o sus explicaciones. Micaela me dijo que eso estaba bien, que podría querer responder algún día como parte de mi proceso de curación. Pero ahora mismo, necesitaba concentrarme en Esperanza, en mi propia recuperación, en construir la vida por la que habíamos luchado tanto. El remordimiento de Sara, ya fuera genuino o no, no cambiaba lo que le pasó a Lily, no deshacía el daño, y no le debía a Sara perdón o comprensión solo porque finalmente estaba enfrentando la realidad de lo que había hecho. Tomás también envió una carta. Llegó una semana después de la de Sara. La suya era más corta. Solo 2 páginas. Y era diferente en tono. Tomás escribió que había sido llevado a la locura por la traición de Sara, que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos, que había cometido un terrible error. La carta era defensiva. Estaba llena de excusas. Se presentaba a sí mismo como una víctima de las circunstancias que había perdido el control. Leí el primer párrafo y me detuve. Podía ver exactamente lo que estaba haciendo. Todavía estaba tratando de minimizar su papel. Todavía tratando de hacer que sonara como si simplemente hubiera quedado atrapado en algo en lugar de planificarlo y ejecutarlo activamente. Volví a poner la carta en el sobre sin terminarla. No tenía ningún interés en las racionalizaciones egoístas de Tomás. Había comprado el veneno. Había accedido a mis registros médicos. Había firmado la autorización para retener información que podría haber salvado a Lily. Esas fueron elecciones. Elecciones activas. No errores. No cosas que simplemente le sucedieron. Tiré su carta a la basura. A medida que Esperanza crecía y alcanzaba su hito de 6 meses, algo cambió dentro de mí. Me encontré pensando en Lily de manera diferente. El dolor todavía estaba allí, pero no era tan agudo. No me cortaba cada vez que su nombre cruzaba por mi mente. Podía recordarla con tristeza, pero también con una especie de paz. Creé un pequeño memorial para ella en nuestra casa. Una caja de recuerdos que colgaba en la pared de la sala. Adentro estaban sus fotos de ultrasonido. La pequeña manta que me había dado el hospital. La foto del árbol de flor de cerezo que habíamos plantado en su memoria en nuestro patio trasero. Cuando Esperanza fuera lo suficientemente mayor para notarlo, le contaría sobre su hermana. Me aseguraría de que supiera que nuestra familia llevaba tanto alegría como pérdida, que la vida podía ser hermosa incluso después de la tragedia, que el amor no terminaba solo porque alguien se había ido. Mi esposo y yo nos paramos frente a la caja de recuerdos una noche mientras Esperanza dormía la siesta en su cuna arriba. Puso su brazo alrededor de mí y miramos juntos las fotos de ultrasonido de Lily. No dijimos nada. No necesitábamos hacerlo. Ambos entendíamos que Lily siempre sería parte de nuestra familia, que la llevaríamos con nosotros, y que Esperanza crecería sabiendo que tenía una hermana que vino antes que ella. Una hermana que fue amada. Una hermana que importaba. La demanda civil avanzó incluso mientras Tomás y Sara estaban sentados en celdas de prisión. Fiona explicó que las condenas penales hacían que el caso civil fuera casi automático. El tribunal embargó los pocos activos que tenían. El departamento de Tomás tenía algunos muebles y un auto. Sara no tenía nada más que ropa y algunas joyas viejas. El total fue de quizás 600,000 pesos después de que todo se vendió. No era mucho dinero, pero ese no era realmente el punto. Quería que supieran que incluso desde la prisión todavía estaban pagando por lo que hicieron. Cada cosa que poseían iría a tratar de arreglar esto, aunque nada pudiera realmente arreglarlo. Fiona creó un fondo fiduciario para Esperanza con la mayor parte del dinero.
El resto fue a 3 organizaciones diferentes que ayudaban a padres que lidiaban con la pérdida de embarazo. Un grupo brindaba asesoramiento gratuito. Otro pagaba los costos del funeral cuando las familias no podían pagarlos. El tercero financiaba la investigación para prevenir abortos espontáneos. Convertir su maldad en algo que pudiera ayudar a otras personas se sintió importante. Se sintió como recuperar algo de control. Pasó un año. Esperanza aprendió a caminar y comenzó a decir palabras reales. Volvió a trabajar a tiempo parcial. La vida comenzó a sentirse casi normal de nuevo. Excepto que nunca podría ser realmente normal después de todo lo que sucedió. Luego recibí un correo electrónico de alguien llamado Jaime Espinosa, que decía que hacía documentales. Había seguido el juicio en las noticias y quería contar nuestra historia. Pensaba que podría ayudar a otras personas a entender cuán vulnerables son las mujeres embarazadas y por qué la ética médica importa tanto. Borré el correo electrónico al principio. La idea de revivir todo frente a la cámara me hacía sentir mal, pero siguió molestándome durante los siguientes días. Hablé con mi esposo al respecto. Dijo que era completamente mi elección. Pero entendía si quería que la historia de Lily significara algo más grande que solo nuestro dolor privado. Llamé a Micaela y le pregunté qué pensaba. Dijo que en realidad podría ayudar con mi curación tomar el control de la narrativa en lugar de dejar que otras personas definieran lo que nos sucedió. Así que le envié un correo electrónico a Jaime y acepté reunirme con él. Nos reunimos en una cafetería en el centro. Jaime era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 años, con gafas y un cuaderno lleno de preguntas. Explicó que quería centrarse en 3 cosas principales. Primero, la conspiración en sí y cómo Tomás y Sara planearon todo. Segundo, la investigación y cómo el detective Macías y Ricardo juntaron la evidencia. Tercero, la batalla legal y lo que costó obtener justicia. Dijo que el documental terminaría conmigo sosteniendo a Esperanza y hablando sobre la curación después de la traición. Prometió que no sensacionalizaría nada ni haría que se sintiera explotador. Quería hacer algo que honrara a Lily mientras educaba a la gente sobre las brechas en nuestro sistema que permitieron que esto sucediera. Me gustó que siguiera diciendo el nombre de Lily. Mucha gente evitaba decirlo, como si pensaran que me dolería más. Pero escuchar su nombre en voz alta de alguien que entendía que ella era una persona real que importaba me hizo confiar un poco en él. Pasamos 6 meses trabajando en el documental. Jaime nos entrevistó a mí y a mi esposo durante horas. Habló con el detective Macías y Ricardo sobre la investigación. Fiona explicó el proceso legal. Incluso consiguió que la fiscal participara. Jaime encontró viejas imágenes de seguridad de la clínica de fertilidad y fotos del juicio. Usó los mensajes de texto entre Tomás y Sara leyéndolos en voz alta mientras mostraba sus fotos policiales en la pantalla. La parte más difícil fue filmarme en el árbol memorial de Lily. Jaime quería que hablara de ella mientras estaba parada allí y rompí a llorar 3 veces antes de poder terminar, pero fue paciente y amable. Nunca me presionó para decir más de lo que estaba lista para decir. Cuando me mostró el primer corte del documental lloré durante todo el asunto. Pero eran lágrimas diferentes a las de antes. Estas se sentían más como liberación que solo dolor. El documental se estrenó en un festival de cine y luego fue adquirido por un servicio de streaming. De repente, miles de personas estaban viendo nuestra historia. Mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de personas con las que no había hablado en años. Algunos eran solidarios. Algunos eran curiosos y querían detalles que no estaban en la película. Pero luego comencé a recibir diferentes tipos de mensajes. Mujeres que nunca había conocido se estaban comunicando para contarme sobre sus propias pérdidas de embarazo. Varias de ellas dijeron que siempre se habían preguntado si algo no estaba bien con sus abortos espontáneos. Una mujer llamada Jessica dijo que su cuñada le había dado té de hierbas durante todo su embarazo y tuvo un aborto espontáneo a las 13 semanas. Otra mujer llamada Amanda dijo que su suegra había estado extraña con sus vitaminas prenatales y seguía tratando de que cambiara de marca. Querían saber si pensaba que debían investigar. Querían ayuda para averiguar si lo que me pasó a mí podría haberles pasado a ellas también. No sabía qué decirles al principio. La mayoría de los abortos espontáneos realmente son solo terribles eventos aleatorios. Pero algunas de sus historias tenían detalles que se sentían mal. Llamé a Fiona y le pregunté si ella y Ricardo estarían dispuestos a investigar algunos casos. Ella dijo que sí de inmediato. Ricardo comenzó a investigar el caso de Jessica primero. Descubrió que la cuñada había estado tratando de quedar embarazada ella misma y había fallado en múltiples rondas de FIV. El té que le había dado a Jessica contenía algunas de las mismas hierbas que estaban en mis vitaminas. Ricardo hizo analizar el té sobrante y dio positivo para sustancias conocidas por causar aborto espontáneo. Jessica presentó un informe policial y su cuñada fue arrestada. El caso de Amanda fue más difícil de probar porque no le quedaba ninguna de las vitaminas. Pero Ricardo entrevistó a los amigos de la suegra y descubrió que había estado furiosa porque Amanda estaba embarazada porque pensaba que su hijo era demasiado joven para ser padre. La suegra le había dicho a varias personas que deseaba que Amanda lo perdiera naturalmente. No fue suficiente para cargos penales. Pero Amanda cortó todo contacto y solicitó una orden de restricción. Durante los siguientes 6 meses, Fiona y Ricardo investigaron 8 casos diferentes. 3 de ellos encontraron evidencia real de manipulación o sabotaje. 2 más encontraron circunstancias sospechosas pero no pudieron probar nada.
Los otros 3 resultaron ser solo pérdidas trágicas sin juego sucio involucrado. Pero el patrón era inquietante. Ricardo dijo que la negligencia médica y en la medicina de fertilidad era mucho más común de lo que nadie quería admitir. Médicos que no seguían los protocolos adecuados, clínicas con una seguridad terrible, personal que no cuestionaba el comportamiento sospechoso, y el sabotaje deliberado de embarazos, aunque raro, ocurría con más frecuencia de lo que la gente pensaba. Por lo general eran miembros de la familia que no querían que el embarazo continuara. A veces eran parejas que cambiaban de opinión sobre tener hijos. El hilo común era que las preocupaciones de la víctima eran desestimadas. Cuando decían que algo se sentía mal, los médicos les decían que los abortos espontáneos simplemente sucedían a veces. Nadie investigaba. Nadie hacía preguntas difíciles. El patrón se sentía inquietantemente familiar a lo que yo había experimentado. Me di cuenta de que no podía simplemente contar mi historia y luego volver a la vida normal. Esto era más grande que yo y Lily. Comencé a pensar en lo que realmente podría cambiar para proteger a otras mujeres. Me comuniqué con una organización de derechos reproductivos que Micaela había mencionado antes. Me conectaron con una abogada que se especializaba en política de salud. Su nombre era Julia y había estado trabajando en leyes de protección del embarazo durante años. Le conté todo lo que había aprendido de mi caso y de las mujeres que me habían contactado. Dijo que deberíamos intentar aprobar una legislación que hiciera cambios reales. Comenzamos a reunirnos cada semana para redactar un proyecto de ley. La legislación tenía 3 partes principales. Primero, las clínicas de fertilidad tendrían que implementar controles de privacidad mucho más estrictos. Nadie excepto el paciente y su representante médico designado podría acceder a los registros. Segundo, se convertiría en un delito específico manipular vitaminas prenatales o cualquier medicamento relacionado con el embarazo. En este momento, los fiscales tenían que usar leyes generales de envenenamiento, lo que hacía que los casos fueran más difíciles de probar. Tercero, se requeriría que los médicos informaran a los pacientes de inmediato sobre cualquier resultado de prueba, sin excepciones para retener información a pedido de otra persona. La llamamos la ley de Lily. Julia dijo que necesitábamos conseguir un legislador estatal para patrocinarla. Me ayudó a preparar testimonio para las audiencias del comité. Estaba aterrorizada de hablar frente a políticos, pero sabía que tenía que hacerlo. La primera audiencia fue frente al comité de salud. Me senté en una mesa con un micrófono y les hablé de Lily. Expliqué cómo Tomás obtuvo acceso a mis registros médicos y cómo el Dr. Campos retuvo información crítica. Hablé sobre las vitaminas envenenadas y cómo Sara pudo manipularlas porque no había leyes específicas en contra. Les hablé de las otras mujeres que me habían contactado y cómo esta no era solo mi historia. Varios miembros del comité tenían lágrimas en los ojos cuando terminé. Una de ellas, una mujer llamada Senadora Delgado, dijo que había tenido 3 abortos espontáneos ella misma y nunca supo si se podría haber hecho algo diferente. Se convirtió en la principal patrocinadora del proyecto de ley. La legislación avanzó a través de comités durante el año siguiente. Hubo audiencias, enmiendas y debates. Algunas personas se opusieron porque pensaban que sería demasiado costoso para las clínicas implementar las nuevas medidas de seguridad. Otros se preocuparon de que las penas criminales fueran demasiado duras. Pero Julia y yo seguimos presionando. Obtuvimos apoyo de organizaciones de ética médica y grupos de defensa de pacientes. El documental también ayudó porque le dio a la gente una cara y una historia real para conectar con los argumentos políticos abstractos. 18 meses después de la muerte de Lily, la ley de Lily se aprobó con apoyo bipartidista. El gobernador la firmó en una ceremonia en el Capitolio Estatal. Me paré junto a él sosteniendo a Esperanza, que ya tenía casi 2 años para entonces. La senadora Delgado dio un discurso sobre cómo esta ley salvaría vidas y protegería a las mujeres vulnerables. Pude decir unas palabras también. Dije que la muerte de Lily había sido lo peor que me había pasado. Pero si esta ley evitaba que aunque sea una sola familia pasara por lo que pasamos nosotros, entonces algo bueno había salido de algo malo. El segundo cumpleaños de Esperanza llegó un sábado soleado de mayo. Tuvimos una pequeña fiesta en nuestro patio trasero solo con familia y algunos amigos cercanos. La vi embarrarse de pastel toda la cara y perseguir burbujas por el pasto. Mi esposo me rodeó la cintura con el brazo y nos quedamos allí juntos viendo reír a nuestra hija. Me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El dolor por Lily todavía estaba allí. Probablemente siempre lo estaría. Pero ya no me aplastaba. Podía pensar en ella sin desmoronarme. Podía mirar a Esperanza sin sentirme culpable de que ella estuviera viva y su hermana no. Había aprendido a sostener tanto el dolor como la alegría al mismo tiempo. Podían existir juntos en el mismo momento, en el mismo corazón. Mi relación con mi esposo se había fortalecido a través de todo lo que habíamos sobrevivido. Habíamos construido una vida que honraba a nuestras 2 hijas, la que perdimos y la que estábamos criando. Hablábamos de Lily regularmente. Visitábamos su árbol. Manteníamos viva su memoria. Pero también vivíamos plenamente en el presente con Esperanza. No dejábamos que el pasado consumiera nuestro futuro. Todavía veía a Micaela, pero solo una vez al mes, ahora en lugar de cada semana. Habíamos pasado de la gestión de crisis al mantenimiento. Me ayudó a trabajar en confiar en nuevas personas sin ser paranoica. Practicamos reconocer las banderas rojas en las relaciones sin asumir que todos eran peligrosos solo porque Sara lo había sido.
Había hecho nuevas amigas a través del grupo de juegos de Esperanza en el centro comunitario. Había una mamá llamada Jennifer cuya hija tenía la misma edad que Esperanza. Comenzamos a tomar café mientras las niñas jugaban. Ella no sabía sobre mi historia al principio y se sentía bien ser solo una mamá normal hablando de cosas normales como horarios de sueño y dentición. Eventualmente le conté lo que había sucedido, y ella fue comprensiva sin cerrar al respecto. Poco a poco estaba aprendiendo que la traición de Sarah no significaba que nunca podría volver a confiar en nadie. La mayoría de la gente era buena, la mayoría de la gente no me lastimaría. Solo necesitaba ser más inteligente sobre a quién dejaba acercarse. 2 años después de que terminó el juicio, recibí una carta de la Junta de Libertad Condicional. Sarah era candidata para su primera audiencia de libertad condicional. Me invitaron a presentar una declaración de impacto de víctimas y quería oponerme a su liberación anticipada. Me senté en mi computadora y comencé a escribir. Expliqué que, si bien Sarah había cumplido solo 4 años de su sentencia de 12 años, el impacto de su crimen duraría toda mi vida. Nunca llegaría a ver crecer a Lily. Nunca sabría en quién se habría convertido. Esa pérdida era permanente, no algo que pudiera deshacerse con Sarah cumpliendo unos años en prisión. Enfatice que la muerte de Lily no fue un acto impulsivo. Fue un asesinato cuidadosamente planeado. Sarah había investigado cómo causar un aborto espontáneo. Se había coordinado con Tomás. Había manipulado mis vitaminas durante semanas o meses. Ese nivel de premeditación mostraba a alguien que era peligroso, no a alguien que había cometido un error en un momento de mal juicio. Reconocí que Sarah tenía problemas de salud mental. No minimicé eso ni fingí que no fuera real. Pero la enfermedad mental no borraba la responsabilidad. No la hacía segura para liberar en la sociedad. No había mostrado remordimiento genuino en su carta para mí hace un año. En su mayoría había puesto excusas y culpado a las circunstancias. Hasta que pudiera aceptar completamente lo que había hecho y por qué estaba mal, seguía siendo una amenaza. La Junta de Libertad Condicional celebró su audiencia sin mí presente. Revisaron mi declaración junto con las declaraciones de la fiscal y del propio psiquiatra de Sarah. 3 semanas después, recibí una carta diciendo que su libertad condicional fue denegada. Cumpliría al menos otros 3 años antes de su próxima audiencia. Tomás ni siquiera era elegible todavía. Tendría que cumplir al menos 10 años antes de su primera audiencia de libertad condicional debido a la gravedad de su sentencia. Saber que ambos permanecerían en prisión en el futuro previsible me dio algo de paz, no porque quisiera que sufrieran exactamente, más porque necesitaba saber que Esperanza estaba a salvo, que no podían venir por nosotros de nuevo. Había aceptado que ninguna cantidad de castigo equilibraría verdaderamente la balanza. Nada podría traer a Lily de vuelta. Pero la rendición de cuentas importaba. La justicia, incluso la justicia imperfecta, importaba. Llegó mayo de nuevo. Lily habría tenido 5 años. Condujimos al parque donde habíamos plantado su árbol de flor de cerezo 5 años antes. Esperanza tenía 2 años y medio ahora. Lo suficientemente grande como para entender más o menos lo que estábamos haciendo, pero sin captar realmente el significado completo. Habíamos comprado un carillón de viento con pequeñas campanas que hacían sonidos suaves con la brisa. Esperanza nos ayudó a colgarlo de una de las ramas del árbol. Pensó que era bonito y seguía haciéndolo sonar con sus manitas. Mi esposo y yo nos paramos debajo del árbol y hablamos de Lily. Recordamos el embarazo, la emoción que habíamos sentido, la guardería que habíamos comenzado a planificar, el nombre que habíamos elegido. Hablamos de quién podría haber sido. ¿Se habría parecido a Esperanza? ¿Habría tenido la misma risa? Nunca lo sabríamos. Pero podíamos imaginar. Podíamos mantenerla presente en la historia de nuestra familia, aunque no estuviera físicamente con nosotros. Unas semanas después, recibí un correo electrónico de una agente literaria en Nueva York. Dijo que había visto el documental y leído sobre la ley de Lily. Pensaba que debería escribir un libro sobre todo lo que había sucedido. Creía que la historia podría ayudar a otros sobrevivientes de traición y pérdida. Podría exponer las vulnerabilidades en la medicina de fertilidad e impulsar cambios en otros estados. No estaba segura al principio. Escribir el libro significaría revivir todo de nuevo con aún más detalle de lo que requería el documental. Pero la agente, cuyo nombre era Sharon, dijo que podía tomarme el tiempo que necesitara. No había prisa. Pensaba que esta era una historia importante que merecía ser contada completamente. Hablé con mi esposo y Micaela al respecto. Ambos apoyaron la idea si me sentía lista. Decidí que lo estaba, pero tenía una condición. Todas las ganancias del libro irían a organizaciones que apoyan la pérdida de embarazo y a financiar mejores medidas de seguridad en clínicas de fertilidad. No quería beneficiarme de la muerte de Lily. Quería que su historia ayudara a otras personas. Sharon estuvo de acuerdo de inmediato. Pasé el siguiente año escribiendo el libro. Fue más difícil de lo que esperaba. Tuve que organizar todos mis pensamientos y sentimientos sobre todo lo que sucedió. Tuve que escribir sobre la amistad con Sarah antes de que todo se derrumbara. Tuve que describir el aborto espontáneo en detalle. Tuve que explicar la investigación y el juicio. El proceso de escritura fue doloroso, pero también sanador de una manera extraña. Poner todo en palabras me ayudó a procesarlo. Ver la historia completa expuesta de principio a fin me ayudó a entender cómo encajaban todas las piezas. Comencé a contactar a viejos amigos mientras el manuscrito aún estaba en borrador. Jessica fue la primera. Habíamos sido cercanas antes de que todo explotara.
parte del mismo grupo de la iglesia donde Sara dirigía la adoración. Le envió un mensaje de texto una tarde preguntándole si quería reunirse para tomar un café. Respondió en minutos diciendo que sí. Nos reunimos en un pequeño café en el centro y la conversación comenzó incómodamente. Se disculpó casi de inmediato diciendo que debería haberse comunicado antes, que había tenido miedo de elegir bandos, pero se dio cuenta de que no había bandos cuando alguien asesinaba a un bebé. Admitió que había visto signos de la inestabilidad de Sara durante años, pero los descartó como estrés por su matrimonio. Le dije que entendía estar atrapada en una situación imposible, pero que había necesitado apoyo cuando la gente me atacaba en línea y me llamaba vengativa. Lloró y dijo que lo sentía, que había sido cobarde. Hablamos durante 3 horas ese día estableciendo nuevos límites sobre honestidad y comunicación. Durante los siguientes meses tuve conversaciones similares con otros 4 amigos de esa época. Algunos se disculparon más genuinamente que otros. Con algunos pude reconstruir la confianza. Con otros no pude. Pero el proceso de reconectar me ayudó a ver que la mayoría de la gente no era maliciosa, solo confundida y asustada cuando su comunidad implosionó. Mantuve las amistades que se sentían auténticas y dejé ir las que no. Sharon me llamó 2 años después de que comencé a escribir para decir que el manuscrito estaba listo para su publicación. El libro salió 3 años después de la muerte de Lily, casi exactamente el día. La editorial programó un lanzamiento modesto sin esperar grandes ventas, pero el libro despegó en semanas. Llegó a las listas de los más vendidos y generó conversaciones en todas partes sobre coerción reproductiva, ética, médica y cómo el sistema de justicia penal maneja los crímenes contra mujeres embarazadas. Hice una gira limitada de libros hablando en librerías y bibliotecas en 12 ciudades durante 2 meses. En cada evento compartí la historia de lo que hicieron Tomás y Sara, cómo el doctor Campos lo permitió y cómo el sistema inicialmente no reconoció que era un asesinato. Los lectores hacían fila después para contarme sus propias historias de traición y pérdida. Mujeres que habían experimentado abortos espontáneos sospechosos, familias destruidas por negligencia médica, sobrevivientes de violencia de pareja íntima durante el embarazo. La respuesta fue abrumadora de las mejores y más difíciles maneras. Miles de personas se comunicaron a través de correo electrónico y redes sociales diciendo que mi historia les ayudó a procesar su propio trauma, que ver a alguien luchar por la justicia les dio coraje para seguir sus propios casos. Algunos días me sentía energizada por el impacto, otros días me sentía agotada por cargar con tanto dolor colectivo. Pero seguía apareciendo porque la historia de Lily estaba ayudando a la gente, y eso le daba a su corta vida un significado más allá del horror de cómo terminó. Esperanza cumplió 3 años el mes en que salió el libro, y para el otoño estaba lista para el preescolar. Investigué programas obsesivamente visitando 6 escuelas diferentes antes de elegir una con excelente seguridad y un personal cálido y experimentado. El primer día que la dejé esperaba caer en espiral de pánico por su seguridad. Me había preparado para la ansiedad. Tenía a Micaela en marcación rápida en caso de que necesitara hablar. Pero cuando acompañé a Esperanza a su salón de clases y la vi correr hacia la cocina de juguetes sin mirar atrás, sentí algo inesperado. Paz. Confiaba en las maestras para mantenerla a salvo. Creía que el mundo, aunque contenía maldad como Tomás y Sara, estaba mayormente lleno de buenas personas que no querían hacer daño. Conduje a casa sin llamar a Micaela, sin revisar las cámaras de seguridad de la escuela en mi teléfono, sin inventar escenarios donde algo terrible sucedía. En mi siguiente sesión de terapia le conté a Micaela sobre el hito. Sonrió y dijo que había hecho el trabajo duro de sanar sin dejar que el trauma definiera toda mi vida. Señaló que hace 3 años no podía imaginar confiar en nadie de nuevo y ahora estaba confiando el cuidado de mi hija a extraños. El progreso se sintió significativo, prueba de que la curación era posible incluso después de la peor traición imaginable. 4 años después del juicio recibí una invitación para hablar en una conferencia de ética médica en Chicago. Los organizadores habían leído mi libro y querían que me dirigiera a médicos y estudiantes de medicina sobre la autonomía del paciente y el tratamiento de fertilidad. Acepté de inmediato viéndolo como una oportunidad para evitar que otras familias experimentaran lo que nosotros habíamos pasado. La conferencia tuvo lugar en un enorme salón de baile de hotel lleno de cientos de médicos. Me paré en el podio mirando a la audiencia, muchos de ellos tomando notas, y les hablé de Lily. Expliqué cómo la decisión del Dr. Campos de retener los resultados del análisis genético permitió el plan de Tomás y Sara para asesinarla. Los llevé a través de la cronología mostrando cómo la elección de un médico de priorizar la solicitud de Tomás sobre mi derecho a la información creó las condiciones para la tragedia. Enfatice que los pacientes deben tener acceso completo a su información médica, que a nadie más se le debe permitir controlar lo que saben sobre sus propios cuerpos y embarazos. La respuesta fue poderosa. Después de mi charla, una fila de médicos esperó para hablar conmigo. Una joven residente dijo que nunca había considerado cómo retener información podía tener consecuencias tan devastadoras. Un médico mayor admitió que a veces había ocultado resultados de pruebas preocupantes a los pacientes para evitar causar estrés, pero mi historia le mostró por qué eso estaba mal. Varios médicos se comprometieron a revisar sus prácticas y garantizar una mejor autonomía del paciente. Un decano de la escuela de medicina preguntó si estaría dispuesta a regresar el próximo año para hablar con los estudiantes entrantes. Dije que sí, sin dudarlo.
2 semanas después de la conferencia, Daniela Sharma me llamó. Había dejado la clínica de fertilidad poco después del juicio, pero se mantenía en contacto ocasionalmente para actualizarme sobre los cambios que ocurrían allí. Me dijo que la clínica había sido completamente reestructurada con nuevo liderazgo, nuevos protocolos de seguridad y capacitación ética obligatoria para todo el personal. Habían implementado algunas de las protecciones de privacidad del paciente más estrictas del país, requiriendo 2 formas de identificación antes de que alguien pudiera acceder a los registros y marcando cualquier intento de no pacientes de ver archivos. Dijo que mi caso había cambiado fundamentalmente la forma en que operaba la clínica, que ahora veían la autonomía del paciente como sagrada y no negociable. Si bien esto no deshacía lo que le pasó a Lily, saber que los futuros pacientes estarían más seguros proporcionaba algún significado a nuestro sufrimiento. Daniela también mencionó que otras 3 mujeres se habían presentado después de leer mi libro informando circunstancias sospechosas en torno a sus propias pérdidas de embarazo en la misma clínica. Ricardo y Fiona estaban investigando esos casos. La posibilidad de que Tomás y Sara no fueran las únicas personas que habían explotado la débil seguridad de la clínica me enfermaba, pero me alegraba que esas mujeres ahora tuvieran defensores ayudándolas a buscar respuestas. En el 5º aniversario de la muerte de Lily organicé una recaudación de fondos en su memoria. Lo celebramos en un centro comunitario en el centro cobrando 1,000 pesos por boleto con todas las ganancias destinadas a 2 causas. Tratamiento de fertilidad gratuito para familias de bajos ingresos y mejor atención prenatal en comunidades desatendidas. Asistieron más de 100 personas, incluidas varias mujeres cuyos casos Ricardo y Fiona habían investigado después de escuchar mi historia. Habíamos construido una comunidad de sobrevivientes y defensores convirtiendo nuestros traumas individuales en acción colectiva. El evento recaudó 800,000 pesos. Los oradores incluyeron a una abogada de derechos reproductivos, una defensora de la salud materna y una legisladora estatal que había patrocinado la ley de Lily. Hablé al final agradeciendo a todos por venir y explicando cómo esta comunidad me había ayudado a sobrevivir el periodo más oscuro de mi vida. Dije que no podíamos traer de vuelta a los bebés que habíamos perdido, pero podíamos luchar para proteger a las futuras familias de las vulnerabilidades e injusticias que habíamos experimentado. El aplauso fue largo y genuino. Después, las mujeres se acercaron a mí con historias de sus propias pérdidas, agradeciéndome por crear un espacio donde su dolor fuera validado y su ira justificada. Nos quedamos hasta que el centro comunitario cerró compartiendo historias e información de contacto, construyendo redes de apoyo que durarían más que cualquier evento individual. Esperanza cumplió 5 años en la primavera, la misma edad que habría tenido Lily. Era alegre y curiosa, preguntando constantemente sobre todo lo que veía. Sabía que tenía una hermana en el cielo llamada Lily. Le contamos versiones apropiadas para su edad de lo que sucedió, enfatizando que personas malas lastimaron a nuestra familia, pero que sobrevivimos y construimos algo bueno del dolor. A veces hacía preguntas sobre Lily. ¿Por qué murió? ¿Dónde está el cielo? ¿Lily sabe de mí? Respondí honestamente mientras la protegía de los detalles más oscuros. Le dije que algunas personas tomaron decisiones muy malas que lastimaron a Lily, pero esas personas estaban en prisión ahora y no podían lastimar a nadie más. Expliqué que Lily siempre sería su hermana aunque nunca se conocieron. Esperanza pareció entender de la manera en que lo hacen los niños pequeños, aceptando la información sin detenerse en ella. Le dijo a su maestra de preescolar que su hermana era un ángel, lo que me hizo llorar cuando la maestra lo mencionó. Esperanza también entendía que a veces me ponía triste, que ciertos días eran más difíciles que otros. Se subía a mi regazo y me acariciaba la cara diciendo que estaba bien sentirse triste y feliz al mismo tiempo. Su sabiduría a los 5 años me asombraba. Me paré en la ventana de la cocina viendo a Esperanza jugar en el patio trasero cerca del árbol de flor de cerezo de Lily. El árbol había crecido alto y lleno, floreciendo con flores rosas cada primavera. Esperanza empujaba su cortadora de césped de juguete por el patio narrando una historia elaborada sobre cortar el pasto para las hadas. La luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles proyectando sombras en movimiento sobre el pasto. Pensé en el viaje desde ese horrible momento cuando abrí el regalo de Sara hasta esta tarde pacífica 5 años después. Tomás y Sara seguían en prisión. A ambos se les había negado la libertad condicional en sus audiencias recientes. La carrera del Dr. Campos había terminado. Su licencia médica revocada permanentemente. Se hizo justicia tan plenamente como puede ser en casos como este. Más importante aún, había recuperado mi vida y construido algo significativo de las cenizas de la traición. Tenía una hija sana que traía alegría todos los días. Mi matrimonio era más fuerte, probado por un estrés inimaginable y emergiendo más sólido. Mi trabajo de defensa estaba ayudando a otros previniendo futuras tragedias y apoyando a los sobrevivientes. Había encontrado una sensación de paz que venía de saber que luché por Lily y gané las victorias que eran posibles. El dolor siempre sería parte de mí, tejido en quien era ahora, pero también lo sería la fuerza que descubrí al sobrevivir a lo impensable. Podía mirar hacia el futuro con esperanza genuina en lugar de solo determinación para resistir. Esperanza chilló de risa cuando una mariposa aterrizó en su cortadora de césped de juguete, y sonreí sintiendo tanto tristeza por la hija que perdí, como gratitud por la hija que estaba criando. La vida contenía ambas cosas y yo había aprendido a llevarlas juntas.